Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas sean las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este esférico mundo, niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, muchísimas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz, dedicándome el día de hoy a seguir prácticamente con lo que hablábamos ayer con mi querido amigo Luis Alfonso Gámez acerca de la mentira, porque hoy vamos a hablar fundamentalmente de mentiras y mentiras de todo tipo, y mentiras interesadas y mentiras que se apoderan incluso de la interpretación de la realidad que hacemos. Y ahí es donde es necesario pensar, utilizar, ejercitar el pensamiento crítico y negarnos a aceptar algo que suena bien solo porque nos suena bien. Siempre hay alguien dispuesto a decirnos lo que queremos. Así funcionan los estafadores, así funcionan los cameladores, así funcionan los seductores, así funciona todo tipo de gente que nos quiere sacar algo a cambio de hacernos sentir bien. Y los seres humanos estamos tan necesitados a veces de validación, de cariño, de respeto, de admiración, de reconocimiento, que la adulación es uno de los caminos más fáciles si lo manejas bien para manipular a las personas a tu alrededor. Entonces, siempre que vean ustedes un adulador en los alrededores, nunca dejen de señalarlo como tal, porque está evidentemente tratando de embaucar a alguien. El día de hoy vamos a hablar de un montonal de cosas que tengo pendientes, porque Ayer, y voy a volver a esto ahora, Luis Alfonso decía una cosa que es cierta y que se ha empezado a estudiar la psicología actualmente. Cuando tú crees ya en una barbaridad, tú crees en algo que es profundamente irracional, es más fácil hacerte creer en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Y es el camino del populismo, y fundamentalmente el populismo fascista, como vamos a ver también el día de hoy. Y es el valor que tiene la verdad, ¿no? No, el que te sientas bien con una mentira no es ningún valor. Al final es abrir la puerta a, como decía la canción, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Pues te puede hacer feliz un ratito, pero al fin y al cabo va a acabar pasándote factura, y factura gorda. Como siempre, a las 8:30 vamos a ver cosas que sabemos, no lo olviden. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me gusta en particular, que es el del tiempo, porque el tiempo no es fácil de definir, pero por lo menos hemos tratado de medirlo y entenderlo, aunque la definición nos cueste más trabajo. Además de que en español, y esto es un dato totalmente al margen, pero ¿por qué no? En español el tiempo tiene la peculiaridad de ser una de las pocas palabras que no tienen rima consonante, es decir, no hay ninguna otra palabra en el idioma español que termine en empo. Esto quiere decir que algunos listos han tratado de hacer rimas diciendo algo de tiempo, porque luego empoderando me voy por la vida. El empo no es el final de una palabra, es el principio de una, y al meterle ahí un guión, pues hace una rima bastante ñoña. Y me recuerda mucho el único soneto eficaz que se ha hecho sobre el tiempo, que es del viejo maestro de periodismo mexicano, don Renato Leduc, que escribió Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo que de amor y dolor nos cura el tiempo, creo. Aquel amor al que dejé de tiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás pasar el tiempo. Ay, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. No me acuerdo de todo el soneto maravilloso del tiempo de Renato Leduc, me dijo, pues si no hay rima consonante, rimamos tiempo con tiempo y a ver quién me lo reclama. Alguien lo convirtió en un bolero más o menos pasable, pero yo lo prefiero como poema toda la vida, ¿no? Los poemas musicalizados a mí raras veces me convencen, que los hay que me convencen muchísimo. Soy serratista,
algunas de las musicalizaciones de Serrat, no solo a Machado, sino a Miguel Hernández, a León Felipe, me parecen magníficas. Alguna cosa que hizo Pablo Milanés con poesía de... ay, Dios mío, se me olvidó ahora de Nicolás. Pero en general prefiero la poesía como tal, como poesía. Así que pues vamos a hablar de medir y entender el tiempo. Vamos a pedirles como siempre su apoyo en PayPal y en Patreon para poder seguir adelante con este canal de locos, y necesitamos cada vez más su apoyo. Hay varias personas que nos han hecho el favor esta semana de entrar como mecenas, como Patreons, y como regalo que le estamos haciendo a los Patreons ahora, aparte de los libros electrónicos que les obsequio, es que estamos haciendo ahora música en Patreon y luego lo publicamos 1 o 2 semanas después en YouTube, vaya usted a saber, un tiempo después en YouTube, pero cada semana estamos publicando nuestros comentarios de música. La semana pasada hicimos precisamente el estreno de Burnout, la nueva canción el nuevo sencillo del disco Keep Me Fed de The Warning, que salió con un video de letra, con la letra de Burnout, y que lo estuvimos comentando aquí en Patreon. Es algo de lo que hago para decirles muchísimas gracias, porque gracias a ustedes este canal puede seguir adelante y comprar cosas y resolver problemas y demás. Los que son listos ya habrán visto que, por cierto, cambiamos de lugar. Ahora tenemos una pared azul, es decir, nos pasamos de un lado del local que tenemos a otro, porque aquí tenemos un bajante que hace ruido de agua y hace gorgoritos, pero allá teníamos niños gritando y señoras gritándoles a los niños. Yo no sé si son sus mamás o sus qué, pero una cosa horrorosa. Y no tenemos todavía ojalá tuviéramos un día las condiciones necesarias para alquilar un local que estuviera aislado del mundanal ruido de la gente, que no fuera parte de un edificio como lo es donde aquí estamos en el patio de luces de un edificio parece de 2 o 3 pisos, de 2 pisos, con 4 departamentos, 4 viviendas arriba de nosotros, y luego los niños juegan aquí arriba de las canicas y se oye bien divertido. Bueno, entonces pues eso, les agradecemos muchísimo su apoyo y se los vamos a seguir pidiendo todos los días, no nos queda de otra. Y con eso vamos a empezar a ver qué nos están diciendo, qué mentiras cuentan, qué cuentan, qué no cuentan. Una cosa así, el vídeo de ayer sí quería yo apoyarlo un poco, porque pues, andamos en los 9,000 visualizaciones, que no está mal, sin estar maravillosamente bien. Tuve una larga conversación, 1 hora más o menos, con mi querido amigo y cómplice de andanzas de todo tipo, Luis Alfonso Gámez. Gracias a él yo estuve 18 años en el Correo, por ejemplo. La última vez que lo vi, por cierto, fue ahora que fuimos a Bilbao a ver a The Warning. Estuvimos con él tomando unas cervezas al día siguiente del concierto en la mañana. Es actual presidente del Círculo Escéptico y queremos invitar a toda la gente a que se acerque a Círculo Escéptico, que busque Círculo Escéptico en internet, que lo busque en Twitter, que hable con nosotros y sobre todo si usted tiene o bien ganas de que hagamos algo en donde usted está, sea escuela, instituto, cole, asociación de vecinos, organización de catadores de pipas, y quiere promover el pensamiento crítico en alguna organización, grupo, foro, centro, tribuna que tenga, y quiere que vayamos, nos organizamos y vamos. Alguno de nosotros está dispuesto a ir, dar una charla y conversar, y si es posible suicidarse. Yo ya me estoy tan acostumbrado a suicidarme que lo hago con mucho gusto. Un suicidio homeopático, se hace una preparación siguiendo las indicaciones de los charlatanes de la homeopatía y luego me la bebo. Y entonces demuestro que no tiene ningún efecto, porque la homeopatía es nada. Entonces, y si usted quiere promover el pensamiento crítico por su lado, si quiere usted ser parte de un equipo de personas que voluntariamente y nada más porque sí se dedican a promover el pensamiento crítico, pues también acérquese al Círculo Escéptico. Lo estamos esperándolos a todos. Y dice, vamos a ver un poco de
decíamos del chat de hoy, aunque tenemos un montón de cosas de que hablar. Es cierto que el Día de Muertos no era celebrado por los mexicas, sino que surgió después de la conquista, por supuesto. El Día de Muertos es el Día de Todos los Santos, es el recuerdo de todos, es el día en que se conmemora a todos los santos. Esa es una celebración católica. Y no sé si te has dado cuenta, pero es un fenómeno muy peculiar que nunca me he explicado y que una vez se lo pregunté a un cura y se enojó un montón conmigo. Es que Jesucristo no volvió a la tierra no sé, en Yucatán, o en Azcapotzalco, en México, o con los indios pueblo en Norteamérica, o en los Andes, donde había un montón de incas y aymaraes y gente por ahí que se hubiera beneficiado. Tampoco se apareció en Japón, ni fue a China a salvar a los chinos, sino que fue al Medio Oriente, a una zona pequeñita alrededor de Jerusalén, entre Belén, Jerusalén y Nazaret, si te lo quieres creer, donde pues allí hizo todo. Y entonces allá salvó a los europeos, luego la bronca fue salvar a los demás. Entonces, pues como parece que Dios no tiene el poder de salvar a la gente directamente fuera de Europa, entonces mandaba unos sacerdotes, unos frailes, que convencían a la gente por las buenas, por las malas o por la marca de hierro en la frente de que el bueno era Dios. De que el Dios bueno, perdón, era el Dios judío-cristiano, judío-cristiano. Ya islamo-judío-cristiano, pero ya existía el Islam. Entonces, acuérdense de la historia aquella famosa de Atuey, el rey cubano, que cuando se negó a convertir, querían que se convirtiera, y dijo él, cuando me muera voy a ir, estos van al cielo con su Dios y entonces yo prefiero ir al infierno con los otros, porque estos son más malos que los diablos. Y no por ser españoles, sino porque eran unas bestias conquistadoras, como lo eran todas las bestias conquistadoras en el siglo XVI. Británicos, holandeses, franceses, portugueses, todos eran unas bestias. Y los indios del Caribe, junto con los indios mesoamericanos, los aztecas, los tlaxcaltecas, los pochtecas, todos eran, pochtecas no eran una tribu, por cierto, era la clase comerciante entre los aztecas. Todos, los mayas, los incas, los aymaraes, los quechuas, todos eran así de brutos. Bueno, el punto es que es una celebración católica. Lo que hacen, la historia del catolicismo, por lo menos en México, es la historia del sincretismo religioso, es decir, es la historia donde muy inteligentemente y explícitamente, porque hay documentos que lo explicitan, que lo cuentan, los frailes católicos que llegan a lo que hoy es México buscan similitudes entre las creencias locales y las creencias cristianas, y entonces les dicen, ¿ves? Es que no es que sea Tonantzin Nonantzine, nuestra madrecita, la que vive allá en el cerro del Tepeyac. En realidad es la madre de Cristo, es la Virgen María, que es nuestra madrecita. Y muchos dijeron, pues nuestra madrecita, vale, pues es la misma. Esto también se hizo en todo el mundo. El crecimiento del cristianismo implica el ir tomando héroes culturales por toda Europa y convertirlos en santos e identificarlos con el imaginario cristiano. Entonces, si algo tenía el mundo azteca, y esto lo tratan de negar algunos, yo lo siento mucho, pero no hay forma de eludirlo, si algo tenía el mundo azteca, era un culto absolutamente abierto y brutal a la muerte. Un culto al desprecio a la vida, un culto al dolor, un culto al sufrimiento. Y un culto, la idea misma que tenían, que siempre me ha parecido aterradora y al mismo tiempo gravísima. Los aztecas estaban convencidos, los nahuas, los mexicas, estaban convencidos de que su misión era que el sol saliera todos los días. Si ellos fallaban, el sol iba a dejar de salir, se acababa el mundo. Y para que el sol pudiera salir todos los días, pues ellos tenían que hacer sacrificios humanos, porque Tezcatlipoca y Huitzilopochtli se alimentaban, por supuesto, y Tlaloc se alimentaban de sangre humana. Bien,
Contado esto, esta celebración de la muerte se une con su dios Mictlantecutli y con su Mictlán, con este mundo subterráneo que es el mundo de los muertos en el imaginario náhuatl o mexica o azteca, viene muy bien para hablar de la celebración de todos los que ya se murieron. Y vamos a celebrar y a recordar a los que ya se murieron. Entonces, el Día de Muertos es una celebración sincrética, porque los europeos, los españoles, no celebraban el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como se celebra en México. Sí, todavía se va a limpiar las tumbas y a ponerles flores y acordarse de las personas que se fueron cercanas de la familia, pero con toda la onda de las ofrendas y de que la idea de que el espíritu del muerto viene a consumir el espíritu de el chocolate y el pollo en mole y el tequila y los cigarrillos que le dejas, y luego tú ya te puedes comer eso mismo ya sin espíritu, pero que está igual de rico, pues es absolutamente sincrético. No había una celebración como tal entre los aztecas, estaban muy preocupados muriéndose o matándose o sufriendo y mortificándose por cualquier cosa que hacían, con espinas de maguey, en lugares que no me gusta ni siquiera pensar donde se las clavaban. Bueno, así que así es. Antonella Ventura, buenas tardes, volví, mira nomás, Antonella Ventura es una vieja conocida de este canal que va y viene, y va más de lo que viene, pero cuando viene es bien recibida. Bonito jueves todos los que disfrutan Riva Desnudo. Clara de Santa Clarita, nuestra moderadora number 2, que está, a ver, está como moderadora, creo que sí. Y si no lo está, en este instante la ponemos. No. Está nombrada moderadora, administradora, forever and ever. ¿Qué tan cierto es que supuestamente, pues si es supuestamente, seguro no es cierto? A ver, David, una pregunta. ¿Cuál te respondo, la primera o la segunda? Pues te respondo la primera, no respondo la segunda. Respondo a la primera. ¿Qué tan cierto es que supuestamente Sánchez había antes insultado a Milei señalándolo de cocainómano y fascista, cosa que de ser cierto tampoco sería mentira? No, Sánchez no dijo nunca nada de eso. Fue un ministro, Óscar Puente, el que se refirió a él como cocainómano. No, como alguien que consumía sustancias. Yo lo siento mucho. Pero es que Milei le había estado presumiendo a un entrevistado, a Jaime Bailey. Jaime Bailey le había estado presumiendo de cuando él fumaba marihuana, ¿no? Chico, pues si fumabas marihuana y se dice que consumías sustancias, pues consumías sustancias. Oye, yo en una época bebí. Me dicen, oye, es que tú eras un borracho. Algunas veces sí me emborraché. Sí, bebía. Pues sí, ni modo. Que ya no lo hago hace 30 años. Bueno, ya, no lo haces hace 30 años. Pero hace 30 años lo hiciste. Llamarle fascista no me parece tan equivocado, sobre todo por el tipo de gente con la que está trabajando, con la que está unido, con Le Pen, con Meloni, con Abascal. Meloni concretamente, pues una mujer que ha reivindicado el fascismo de Mussolini, es decir, que le ofende. Es como si Pablo Iglesias se ofende porque le digas comunista, o yo me ofendo porque me digas socialdemócrata. Pues no. Entonces, no, fue un ministro, y el ministro, por cierto, hasta donde yo recuerdo, dijo que no debía haberlo hecho y que lo sentía mucho. Pero vamos, si quieres, vamos por allí, pero vamos a empezar por allí, pero esto tiene sus problemas. Mira, Milei, como Trump y como López Obrador y como otros, pretende que haya una separación entre el individuo, la persona individual, el ciudadano común y corriente, y el jefe de gobierno, jefe de Estado, presidente, primer ministro, etc. Es decir, que él puede actuar como ciudadano privado en unos ámbitos y actuar como jefe de Estado en otros ámbitos. Y no se puede. Cuando tú asumes este tipo de trabajos, no son para que tú trabajes de 9 a 5, soy heladero. Y a partir de las 5 de la tarde, pues soy Pepe Pérez y no tengo nada que ver con los helados, y todo lo que diga yo será absolutamente independiente de los helados que vendo, de la heladería donde trabajo, de la ropa que uso cuando soy vendedor de helados, etc.
En el mundo privado se puede hacer eso, pero cuando eres representante de todo un país, te han elegido para que lo seas, pues no es para que lo seas de 9 a 5 o de 10 a 4, sino que eres el presidente de la República, en el caso de Milei, para todo el día, todos los días hasta que termine tu mandato. Y no te estás representando a ti mismo, estás representando a todos los habitantes del país, los que te votaron y los que no. Los que votaron contra ti son también representados por ti y tienes una responsabilidad hacia ellos, independientemente de que tengas tus propias ideas, tu propio plan de gobierno, tu propio proyecto de gobierno. Esto es algo que una persona que tiene una limitación cognitiva tan evidente como la que tiene Milei, un tipo que habla con un perro muerto, parece no entender. Entonces, si acaso yo tengo menos libertades que el ciudadano común y corriente, pero por supuesto que sí. ¿Pero qué te creías, che? Claro que tienes menos libertades y muchísimas más obligaciones, porque el ciudadano común y corriente, el argentino de a pie, el argentino que trabaja en Santiago y en Corrientes y en Buenos Aires, no es presidente de la República. Escúchame una cosa, negro. ¿No ves la diferencia? Che, claro que tienes menos libertades, tienes más responsabilidades, tienes que tener una visión distinta y en el trato con los otros jefes de Estado, jefes de gobierno del mundo, no te puedes comportar como la clase de mamarracho que eres, sino que debes tratar de comportarte como el que representa a todos los argentinos y que en cada una de tus palabras y acciones se encuentra representado en la totalidad de la población, la historia, la economía, la política, la educación, la realidad territorial y geográfica de todo tu país. ¿Ok? Bueno, pues esto no lo entiende Milei, está mucho más allá de eso. Y entonces viene como ciudadano privado a una fiesta fascista y decide decir que la esposa del presidente de gobierno español es una corrupta. Si lo fuera sería muy grave, ¿no? Pero no lo es. Es decir, una persona es corrupta cuando las autoridades judiciales han llevado a cabo un proceso legal, proceso judicial, después del cual un juez determina, de manera por lo menos provisional en primera instancia, que esta persona ha cometido actos de corrupción. Esto se lleva después a juzgados de segunda y de última instancia, donde se tomará la determinación final. Pero mientras tanto, existe una cosa que tampoco Milei, insisto, a ver, lo han visto vestido de superhéroe de negro, sintiéndose un león. Hay una cosa que se llama la presunción de inocencia respecto de delitos. Si yo digo que Milei fuma marihuana, yo ya no la fumo, me estás... No, perdón, yo cometí un error, dije una imprecisión, pero no lo acusé de un delito, porque ni ser fascista ni consumir sustancias es un delito. Bueno, pero para delitos existe lo que se llama la presunción de inocencia. Entonces Milei viene y frescamente dice que la esposa del presidente de gobierno español es una corrupta. Bien, no lo es, no hay ningún indicio que lo sea. Un grupo de ultraderecha, del que ya hablamos aquí, Manos Limpias, cuyo jefe, por cierto, acaba de finalmente salir de la cárcel y ya ha vuelto a las andadas, la acusó de ciertos tejemanejes raros con base en una serie de artículos periodísticos que luego se demostró que eran falsos. Y los propios acusadores dijeron, pues es que todos son falsos. ¿Vale? Entonces no vale. Pero como el juez es tremendamente conservador, al que curiosamente le llegó a sus manos esta denuncia, fue un accidente, no vayan ustedes a creer que fue algo organizado, ni mucho menos por la fachosfera, no. Así, en el calendario del juzgado, pues le tocó al más reaccionario de todos los jueces. El juez acaba de recibir un informe de la Guardia Civil
y de la UCO diciendo que no hay ningún indicio de que la señora esposa del presidente de gobierno haya cometido ninguna irregularidad en el desarrollo de sus negocios, que realiza como ciudadana completamente privada, porque ella sí que no tiene ninguna atribución, ningún puesto, ningún cargo, nada que ver con la vida pública de este país, que es España. Entonces, de momento él dice que va a seguir con la denuncia, pues que siga. Ya se verá qué pasa. Pero hasta este momento, a llamarla corrupta, entra dentro del delito de calumnia, que es lo que ha hecho Milei. Pues así de sencillo. Llamarle cocainómano puede ser muy desagradable y puede ser un error del ministro Puente, que por otro lado me encanta que sea un tipo que hable abiertamente, como yo siempre digo, los socialistas nos callamos demasiado, pero si se equivocó y lo dice, pues me parece muy mal que lo haya hecho, pero no acusó de delito a nadie. Ahora, lo más dramático en toda esta situación que debemos tener en cuenta es que todo el universo ultra español ha arropado a Milei. Les voy a contar una historia, fíjense. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente de gobierno en España, y el rey era todavía Juan Carlos I y no se había descarado como un sujeto bastante cuestionable, hubo una cumbre, no me acuerdo exactamente dónde fue, donde Chávez, que era una especie de Milei, pero con el pelo más recortadito, otra ideología, pero todo el porte, toda la visión arrogante, despreciativa, trumpiana, es igual. Es este machismo barato, que es muy fácil cuando tienes el poder, ¿no? Entonces Chávez, en estos desplantes que solía tener, se lanzó a decir no sé qué de Aznar, que fue presidente del PP, fue presidente de España, es del Partido Popular, mantiene actualmente una organización de promoción del pensamiento más retrógrada que hay, que es FAES, y fue un hombre que a los 17 años dijo que iba a servir a los ideales de Falange, de la Falange fascista de Primo de Rivera, desde fuera de Falange, hasta que fue presidente. Es un hombre profundamente de derecha, con ideas y acciones profundamente despreciables. Fue el que ordenó que se acusara a ETA de los atentados de los trenes en España, y precisamente porque sabíamos todos que no había sido ETA, porque era obvio que no había sido ETA, sino que había sido un atentado islamista, eso ayudó a que perdiera las elecciones y las ganara precisamente Zapatero. Y en esta cumbre que se llevó a cabo, se lanzó contra Aznar diciendo algunas barbaridades Hugo Chávez. Y el presidente Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, le dijo que le suplicaba que se calmara, que no hiciera ese tipo de manifestaciones, ya que, nos guste o no, se trataba de un presidente de gobierno que había sido electo por una votación democrática en España por parte de una mayoría de la ciudadanía y que había obtenido legítimamente el gobierno a través de la votación en el Congreso de los Diputados. Y fue en esa misma ocasión cuando Juan Carlos I tuvo su último gran momento de gloria, cuando le preguntó a Chávez, que era absolutamente incontrolable, era una diarrea verbal la que tenía, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Acabó siendo una canción y todo esto. Bien, esa es la diferencia entre un partido que tiene una concepción de Estado, el PSOE, que puede defender a una rata de ultraderecha como Aznar por la investidura que tuvo como presidente de gobierno, no como Aznar, como presidente de gobierno, y las ratas del PP que hoy no pueden defender la investidura del presidente de gobierno ante los ataques de Milei porque quieren pensar que se ha atacado a la esposa de Sánchez. Y si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento dado he hablado de la esposa de Sánchez, porque no es la esposa de Sánchez, es la esposa del presidente de gobierno legítimamente electo, democrático de España.
y tú tienes que defender al presidente electo de las agresiones de otras personas, te guste o no te guste el presidente que te tocó en ese momento. Se llama ser demócrata y se llama tener sentido de Estado. Lo que ha hecho el PP es ponerse de lado y luego hacer ahí como un comentario de, bueno, pues igual no debió hacerlo, pero es que como Sánchez es un... Y el odio a Sánchez, sobre todo de los sectores como el de Feijóo y Ayuso, es absolutamente paralizante, los tiene incapacitados para pensar. Esa es básicamente la historia de la Internacional Ultra. Y vamos a ver algo más de la Internacional Ultra hoy, precisamente relacionado, bueno, entre otras cosas, relacionado con esto. Me dicen, Xóchitl como candidata está cometiendo muchos errores. Pues qué bien, man, me da igual. Tal parece que busca la antipatía y el rechazo. ¿Tú crees? O sea, a ver. O sea, ¿tú crees que si la candidata se ha visto un día al espejo en la mañana, después de levantarse, de peinarse y ponerse un poco de maquillaje, de perfumarse y ver si tiene el pelo en su lugar? Voy a buscar la antipatía y el rechazo de la población. Es una gran estrategia. En serio. Sebastián Galeano, bueno, sí, Sebastián Salinas, entre tanta embestida baguala de la derecha europea, habrá elecciones en el Reino Unido el 4 de julio. ¿Keir Starmer ganaría por paliza? ¿Tenía un respaldo abrumador en el Parlamento? Sí, como el 74%, o sea, la demolición del Partido Conservador en el Reino Unido, gracias a su giro al ultraderechismo, los ha hundido. Es decir, la sucesión Boris Johnson, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, que estuvo una semana o dos, y luego Rishi Sunak, ha sido absolutamente destructiva, porque se han derechizado en lo económico, en lo político y en lo social. Han atacado muchas de las bases fundamentales de la convivencia británica con las nuevas, no tan nuevas, son del siglo XIX, ideas ultralibertarias y ultraconvenencieras, ¿no? Con algunos personajes que son absolutamente siniestros. Entonces, Keir Starmer va a llegar con un apoyo enorme. El problema de Keir Starmer son dos. Primero, que el tío es más gris que una carretera de concreto hidráulico, ¿no? O sea, el tío es totalmente gris, tiene el carisma de un grifo goteando. Nosotros tienen tres problemas. No, ese. Primero es su falta de carisma, su grisura, Y segundo, que no está en contra del Brexit, que no piensa volver a Europa, que no piensa resolver las causas esenciales del problema económico que está viviendo el Reino Unido. El Reino Unido está teniendo desabasto en mercados. Es que parece Venezuela. Desabasto en supermercados, que me lo dice gente que vive en el Reino Unido. Voy a estar ahora, por cierto, a fines de junio viendo cómo está. Me tocan las elecciones. Yo organicé un viaje a Londres para llevar a mi hijo y ahora resulta que a la mitad de mi viaje me ponen las elecciones Rishi Sunak. De hecho, creo que el día que voy a Stonehenge. Bueno, pero hay desabasto en supermercados. Hay una inflación galopante. Hay falta de servicios de atención a la salud. ¿Por qué? Porque todo eso lo cubrían personas que necesitaban el empleo del entorno europeo, de la Europa Unida, y que tenían la libertad de movimiento para ir a pedir empleo allá, como cualquier español puede ir a trabajar en Alemania o en Bélgica o en cualquier país de la Unión Europea, que es por eso una unión, es una confederación de países. Entonces, Keir Starmer no creo que tenga un proyecto para enfrentar el origen básico de los problemas que tiene económicos el Reino Unido, porque su comercio exterior se ha desplomado, su capacidad de importación se ha dañado, porque su vida cultural se ha perjudicado. Yo conozco a muchos músicos británicos y todos se quejan de que ahora no pueden viajar a Europa, porque contratarse en Europa
por poco dinero, como solían hacerlo, porque no son músicos, a ver, no soy amigo de Sting, soy amigo de músicos del folk y del blues que trabajan, y del rock independiente, que trabajan muy duro para mantener a su familia, ¿no? Contratarte por poco dinero para pagar las tasas, las tarifas, las visas, la salida del Reino Unido, el traslado de tus instrumentos que te cobran la entrada como si los estuvieras importando para que luego los exportes, porque no te creen que seas músico y entonces a lo mejor eres un contrabandista de contrabajos o de mandolinas, ves a saber. Les ha causado muchos problemas y les ha afectado en el tipo de plato que le ponen enfrente a sus hijos. Yo no sé si Starmer pueda resolver esto. Tengo una amiga que es muy centrada, por cierto, pues es quien me regaló esto, que por cierto tenemos que ir juntos a hacer el numerito de Abbey Road. No lo olvides. El día que comamos nos vamos a Abbey Road a tomarnos la foto. Es más, organiza la comida cerca de Abbey Road y del Museo de Sherlock Holmes. Y ella decía que Keir Starmer esconde más de lo que muestra porque ha sido fiscal, porque ha sido abogado, etcétera, etcétera. Ojalá sea cierto. Antonella Begoña Gómez fue imputada. ¿Hay una cierta de las acusaciones en su contra? No, no fue imputada. Hay una denuncia que ha sido admitida a trámite porque si una denuncia se presenta formalmente correcta, se admite a trámite por necesidad, por obligación. Así lo establece el derecho procesal, como me lo han dicho varios abogados en estas semanas. ¿Hay algo de cierto en las acusaciones en su contra? Parece que no parece haber nada. ¿Se trata de una denuncia infundada de la derecha? Se trata de una denuncia infundada y un intento fuerte, intenso, por derrocar el gobierno de Pedro Sánchez de alguna manera, porque en las urnas no pueden. Las europeas que vienen, para las que vino Milei a apoyar a toda esta banda de la Internacional Ultra, Meloni, Le Pen, Abascal, es porque después de todos los ataques que le han hecho a Pedro Sánchez, después de que con la amnistía tuvimos frente a las casas del pueblo durante meses a gente insultándonos, a la gente del PP gritándoles putas a las socialistas cuando entraban y salían de la casa del pueblo. Una cosa asfixiante, pero al mismo tiempo, ¿cómo es un partido que se supone que es un partido de Estado como el PP, pues estar mandando a su gente a hacer este tipo de desfiguros absurdos, de golpeteo francamente preconstitucional? Después de todo eso, después de que en las catalanas el PP desapareció y el PSOE ganó las elecciones en Cataluña e hizo finalmente que los independentistas sean minoría en el Congreso de Cataluña, siguen golpeando a Sánchez y lo que tenemos ahora enfrente es que en las europeas el PSOE va a tener la probabilidad de aumentar en 3 el número de diputados que tiene. Va a volver a ganar las europeas. Es decir, el PSOE va a ser el partido más votado en las europeas en España, obteniendo entre 21 y 24 diputados. Tiene actualmente 21. Uno de ellos, por cierto, Jonás Fernández, a quien tengo el gusto de conocer, va a estar con nosotros en cualquier momento. Voy a hacer una grabación de unos 20 minutos con él hablando sobre Europa, sobre la necesidad de votar, y lo vamos a tener aquí probablemente el próximo jueves. El PP sube un poco, Podemos baja 2, de 4 baja a 2 y está en proceso de liquidación. Simplemente es que es una agonía lenta. Sumar por su parte se hace con 4 diputados, pero todo lo que se ha hecho en contra del PSOE y en contra de Pedro Sánchez, a quien odian especialmente, pues lo que se está revelando es que en las urnas la gente vota al PSOE. Debe ser horrible vivir así.
pero así viven. Así que esa es la historia. Antonella, no digo que no haya corrupción en el PSOE, porque hay corrupción en todos lados. La diferencia es que cuando nosotros tenemos un corrupto lo echamos. El PP lo encubre, le paga a los abogados y le da dinero. Sin la navaja de Occam, ¿cómo podemos descartar que vivimos en una simulación? Actúa como si fuera una simulación. Actúa como si fuera una simulación. Si consigues hacerlo y ver que puedes atravesar las paredes, pues las paredes son simuladas. En Argentina la policía no tiene derecho a sindicalizarse. ¿Cree que deberían tenerlo? Perderían capacidad de proteger a la ciudadanía. No lo sé. Los sindicatos policíacos son uno de los asuntos más espinosos del mundo sindical y yo no le he dedicado tiempo a estudiarlo. O sea, no lo sé porque no le he dado demasiada importancia. Bueno. Si fuese un Beagle, ¿cuál elegirías ser o con cuál te identificas más basado en su personalidad? Pues no sé, yo tengo un amigo que dice que los Beagles son tontos. Yo creo que no lo son tanto, ¿no? Se usaban para cazar zorros, ahora afortunadamente la cacería del zorro parece que se va a desaparecer en el Reino Unido, pero no sé cuál Beagle elegiría, ¿no? A ver si a lo mejor lo estoy entendiendo mal. Bueno. Audio perfecto, gracias. ¿Podría subir el volumen? No. Fíjate la realidad. Víctor Darte, audio perfecto, 2 abajo. Sube el volumen. Tengo el volumen de YouTube al máximo también en mi compu se oye muy bajo. Otra posibilidad. Toma un hisopo de estos de plástico con bolitas de algodón que parecen así como para pegarle a bombos diminutos, como unas baquetas de bombo, unos mazos de bombo de ratoncito. Y luego el otro lado. Eso puede ayudarte, porque yo más no puedo hacer. Estoy a tope aquí, y aquí me está marcando amarillos, y si empieza a marcar rojos, distorsiona. Mientras que tus vídeos normales con este mismo volumen al máximo en YouTube se oyen bastante fuerte, porque le subo. Le subo porque se graba a bajo volumen por razones lógicas. Tú grabas a 0 decibelios. Bueno. Estoy dispuesto a ayudarte con la edición de podcast. Te voy a escribir por Twitter. Vale, Kevin, te agradezco muchísimo. Algunos ya lo han propuesto, pero luego no les ha salido el poderlo hacer. El canal de Brigada Antifraude te dedicó una respuesta al fragmento subido Creadores contra el Hispanismo, parte 1. ¡Qué bien! Y ya demostraron que el hispanismo es lo mejor, que hay que hacer un bloque basándonos en que todos hablamos español. Aunque tengamos culturas radicalmente distintas, con influencias totalmente distintas, en geografías totalmente distintas, con una fuerte componente étnica de lo más diversa, desde los aztecas en Mesoamérica, en el centro de México, los seris, yaquis, rarámuris y demás en el norte, al sur, bueno, zapotecas y otros. Yo me fijo mucho en los zapotecas porque mi abuela era zapoteca. Y luego los mayas en Centroamérica y los quechuas y toda esta gente. No, pero es que todos hablan español. Ay, vamos a hacer una unión en contra de Estados Unidos y el Reino Unido. Si ya lo demostraron, pues qué bien. Que mándenme la demostración. Me encantaría la cita del artículo científico y ya. Si no lo han demostrado, sigue siendo un... Fíjate, como nos conquistaron, tenemos que quedarnos todos juntitos. Oye, pues que no queremos... no. Es que nos conquistaron los mismos hace 500 años. Uy, ¿cómo vas a hacer que se sientan feo? No, es que no fue una conquista muy bonita. Ay, no, sí fue preciosa. Fue una cosa tan mona. Tú sabes, o el otro día vi a una señora que decía, podía haber un hijo de caciques indígenas muy, muy rico y un español muy, muy pobre. ¡Oh! Así que los indígenas eran ricos y los españoles eran pobres durante los 300 años del virreinato en México.
No, 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 no. Es un caso, o sea, podía haber uno y podía haber otro. Pero a la hora de sacar los números en general, los españoles no eran pobres y los indígenas no eran muy, 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 muy ricos. Más bien eran muy, 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 muy pobres. Los españoles no trabajaban en las minas, los indígenas trabajaban en las minas. Y cuando los españoles eran muy buenos, como Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, era bueno, buenísimo, el hombre derramaba bondad y veía a los indios como los ven hoy, por ejemplo, López Obrador, ahorita esta banda, ¿no? Como niños, a los que había que enseñarles, evangelizarlos y cuidarlos mucho. Y el trabajo en la mina era tan fatigoso para estos pobres menores de edad espirituales y mentales, que había que hacer algo para ahorrarles esos sudores y esos malos ratos en las minas, de donde sacaban el oro que se iba para España. Otra señora decía que el 95% del oro y la plata se quedaron en América. Y tú decías, ¿cómo le hacían si el quinto real, el 20%, tenía que mandársele al rey? Te queda el 80%. No puedes decirme que el quinto real era el 5%. Ni tú te lo crees. Bueno, estábamos hablando del desbordamiento del amor a los indígenas por parte de Fray Bartolomé. Y entonces Fray Bartolomé encontró una solución magnífica para ahorrarles tristezas a los indígenas. Traigan esclavos negros de África. Y entonces la corona española, siempre amable, noble, generosa, dijo vale, y empezó a importar, a comprar seres humanos en la costa oeste de África y a llevarlos a trabajar a las minas en México y a trabajar en los lugares más inhóspitos. Luego parece que Las Casas se arrepintió, pero como dijo Shakespeare, too late. En México hay una raíz negra por eso. Sobre todo en las zonas de Guerrero, en las zonas de Veracruz. Pero es que eran muy buenos. Solo esclavizaban negros porque luego dijeron, no vamos a esclavizar a los indígenas. Los vamos a hacer encomendados, porque son como niños. No te tienes que fijar en todo eso, tienes que fijarte en que hablas español y por tanto, hombre, le debes pleitesía a la metrópoli. No le diga a nadie, por luego los hispanistas se van a enojar. Pero ni una vez se las paso más. Música de Beth Gibbons está genial. Ok, la revisaré. La intervención del conspiranoico Ricardo Delgado. No. Si me puedes mandar los datos por privado o por Twitter, te lo agradecería. El último disco de Billie Eilish, no me... El problema es que el pop no me mata. O sea, lo oigo, yo creo, le reconozco talento a Billie Eilish, como le reconozco, vas a su hermano, y le reconozco cierto talento a Taylor Swift, cada vez menos, porque cada vez más depende de 35 personas que trabajan para ella. No me refiero a técnicos, sino me refiero a compositores que crean éxitos de pop. Entonces, ¿para usted el bien es algo objetivo o relativo? No sé, depende, supongo. El single de Nightwish, no, lo tengo que oír hoy en la noche si puedo, ayer no pude. Algunos filósofos, no por sus suposiciones, sino por su estilo, te recomendaría a Bertrand Russell, te recomendaría a Paul Kurtz. Digo, pero Paul Kurtz tiene un estilo denso, pero tiene ideas interesantes. Pero no creo que sea... Bertrand Russell sí, porque veía el mundo como matemático y estaba convencido que la filosofía no servía para nada, entonces por lo menos no es pedante. Silvio Rodríguez o Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, y mira que conozco a los dos y ninguno me cae muy bien. Pero sí. ¿Qué opino de la fosa escéptica del mexicano Alfonso Villalpando? No lo he visto nunca. ¿Qué piensas si algún día se descubre que Messi o CR7 se doparon? Sería rarísimo, porque con los controles antidopaje que se hacen constantemente,
pues que serían unos genios del dopaje, mano. Bueno, a ver, vamos a hablar del tema de Palestina y del reconocimiento de Palestina. Voy a empezar con una cosa. La vicepresidenta primera de gobierno en España, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que no sé si es un partido, una agrupación, un club de macramé, es tonta. O por lo menos espero que sea tonta. Sinceramente espero que sea tonta y que no se dé cuenta de lo que dijo, porque lo que dijo es enormemente preocupante y vamos a oírlo primero. Palestina será libre desde el río hasta el mar. No, Yolanda, no, mira. El problema es que tienes que saber geografía. Entonces, sabrás, si supieras geografía, que el territorio de Palestina está delimitado al oeste por el mar Mediterráneo y al este por un río histórico, bíblico, por supuesto, que es el río Jordán. Ese era el territorio de Palestina que estaba bajo mandato británico y que en 1947 la Organización de las Naciones Unidas decidió partir en 2 estados. De eso vamos a hablar ahora. La partición es esta. Este es el plan de partición de la ONU. Lo que está en amarillo era un estado árabe, lo que hoy llamaríamos el estado palestino, y lo que está en anaranjado sería el estado judío, con la excepcionalidad de Jerusalén, que sería una zona internacional administrada por la Organización de las Naciones Unidas, porque pues, es el centro de todos los conflictos del mundo. Los judíos dicen que allí está o estuvo el templo, el primero y el segundo grandes templos de Jerusalén, y esperan que allí aparezca el tercero cuando vuelva el Mesías. Los cristianos dicen que allí está el Santo Sepulcro donde se sepultó a Cristo, aunque ya no está, porque obviamente sabemos que se fugó al tercer día, y por lo tanto es el centro de la cristiandad, pero allí también está la mezquita dorada, que es el templo más importante fuera de la Meca, fuera de la piedra de la Meca, uno de los templos más importantes del Islam. Y entonces es una ciudad que ha sido objeto de la rebatinga constante entre las 3 religiones abrámicas, las 3 religiones resultado de la Biblia. Bueno, eso que ves es la raya que va de arriba del Líbano, va bajando, tiene allí, no me acuerdo cómo se llama el mar de arriba, pero luego baja al Mar Muerto, y luego sigue bajando, se llama Río Jordán, por eso se llama Jordania lo de la derecha, fíjate Yolanda, es muy curioso, ¿no? Entonces, y lo azul que se ve a la izquierda ahí, pues es el Mediterráneo. Cuando Hamás dice, o los imbéciles dicen, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, quieren decir que toda esa parte anaranjada que dice Estado judío, que es lo que luego fue Israel, tiene que entregársela a Palestina y echar a los judíos al mar, básicamente, que es lo que han querido hacer los países árabes desde 1948. Quizás en 1948, pues la mayoría habían llegado de otros países, venían huyendo en gran medida de los horrores de la guerra y de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pero pues eran gente que venía de fuera. Claro que era difícil pedirles que volvieran, por ejemplo, a sus hogares originales en la Alemania que los había tratado de matar, ¿no? Pero hoy el 80% de los israelíes nacieron ya en Israel. ¿Verdad? Es que de 1948 para acá, pues la gente ha tenido muchas relaciones sexuales, ya ha parido muchos niños. El 80% de los israelíes, tanto árabes como cristianos como judíos, han nacido allí. ¿Qué hacemos con ellos desde el río hasta el mar, Yolanda? ¿Los echamos? ¿Los mandamos ¿a dónde? A Ruanda, como Rishi Sunak quiere echar a los solicitantes de asilo político. ¿Echamos al mar? ¿Groenlandia?
Desde el río hasta el mar significa la desaparición del Estado de Israel. Salvo que seas muy bestia, y creo que eres tonta y no te diste cuenta lo que decías, pedir la destrucción absoluta del Estado de Israel no es razonable. Así como no es razonable pedir la destrucción absoluta del Estado palestino, que es lo que está tratando de hacer Netanyahu. Entonces aquí tenemos que tratar de ser racionales. Al tratar de ser racionales nos encontramos con lo siguiente. Somos al mismo tiempo pro-palestinos, casi amigos de Hamás, y sionistas absolutamente genocidas. Por lo menos me han dicho todo eso a mí, cuando he tratado de explicar que el problema es enormemente complejo, que comienza mucho antes de 1948, que es cuando se funda el Estado de Israel después del plan de partición de la ONU en 1947. Pero espero, por lo tanto, que doña Yolanda, que ha causado ya un escándalo, un problema internacional, un conflicto donde todo el mundo ha opinado por la tontería que dijo, lo haya dicho porque es tonta y no porque cree que hay que tirar a varios millones de israelíes al mar. No todos ellos judíos, si fuera el caso que odiara a los judíos. No lo sé y espero que no. Pero aún si fuera así, pues hay muchísimos árabes, y hay muchísimos musulmanes, y hay muchísimos cristianos, y hay un porrón de ateos en Israel que no veo por qué tirar al mar. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del reconocer un hecho. ¿Vieron bien este mapa? No quiero dejar mucho rato, pero ahí está, ¿ok? En 1947, la Organización de las Naciones Unidas dispone la creación de un Estado judío y de un Estado árabe. Estados que hoy llamamos Israel y Palestina. Vamos a reconocerlo en 2024, un poquito tarde quizás, 76 años tarde, pero bueno, como quiera que sea, más vale tarde que nunca. Reconocer la existencia del Estado, reconocer al Estado palestino como una entidad jurídica nacional, me parece una forma de empezar a darle solución al problema y de reafirmar la necesidad de la solución de los dos estados. ¿Quién no quiere la solución de los dos estados? Netanyahu quiere que todos los territorios palestinos sean ocupados por Israel y que los palestinos vivan allí más o menos en condiciones si no de opresión, por lo menos de obediencia y servilismo a los amos ocupantes, y que todo esto sea Israel y no existan los territorios palestinos. De todos esos territorios, por cierto, solo la franja más entre Egipto, la parte amarilla que está pegada a Egipto casi toda ha sido tomada por Israel, y lo que queda es la franja de Gaza, es esa especie de franja que se ve arriba, abajo de Jaffa, que es la franja de Gaza. La franja de Gaza la gobierna Hamás desde 2006. Hubo unas elecciones, dijeron que ya no eran terroristas, ya se habían vuelto demócratas y la gente votó por ellos y luego no han vuelto a hacer elecciones, porque ya les gustó el poder y oprimen brutalmente a los gazatíes. Bueno, pero toda la zona de la margen occidental del Jordán, que estaría, digamos, a la izquierda de Amán, es un estado palestino que controla la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina, que tiene representación en las Naciones Unidas. Es decir, no todos los palestinos son terroristas, no todo Estado palestino es Hamás ni Hezbollah. Vamos extendiendo la complejidad del tema, vale. Al reconocer la existencia del Estado palestino, se legitima el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Esto implica también la autodeterminación respecto de Hamás, no solo respecto de los ocupantes israelíes, que en este momento se están apoderando de Gaza, sino de la posibilidad de los gazatíes de decidir su futuro sin Hamás encima. Hamás oprime, Hamás golpea, Hamás obliga, Hamás ha mantenido un estado de terror sobre los gazatíes y nadie se ha preocupado por los gazatíes desde 2006. Un error grave. Teníamos que habernos preocupado por lo que les estaba haciendo Hamás, tanto como nos preocupamos ahora por lo que les está haciendo Netanyahu. ¿Ok? Creo que reconocer al Estado palestino y buscar la autodeterminación del pueblo palestino es un camino para la paz. Porque son los extremistas de ambas
de ambos contendientes los que se han empeñado en mantener el conflicto vivo. Lo que hay que hacer es matar el conflicto. No olvidemos que un primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, fue asesinado por atreverse a firmar la paz con Yasser Arafat. Y la pistola con la que fue asesinado fue bendecida y la operación fue autorizada por un rabino ultraconservador. Entonces, no hacer nada es mantener el conflicto, que les viene muy bien a los extremistas de ambos bandos, hasta que logren su solución de un solo Estado, o todo Israel o todo Palestina. La solución razonable, la solución que es mantener la resolución de las Naciones Unidas en el 47, es la solución de los dos Estados y se tiene que imponer. Y una de las formas de imponerla es reconociendo el derecho de los palestinos a la autodeterminación. No es, por más que lo repitan algunos, no es un espaldarazo al terrorismo. No tiene nada que ver. Es en todo caso, una condena a lo que el gobierno israelí, no Israel, el gobierno israelí ha estado haciendo durante muchos años, pero sobre todo desde octubre del año pasado. Y sin justificar en ningún momento ninguna de las miles de atrocidades continuadas de Hamás en contra del pueblo israelí. Porque así como Hamás no es los palestinos y los palestinos no son Hamás, los israelíes no son Netanyahu y Netanyahu no es los israelíes. Aunque juega evidentemente la carta de que nos están castigando por defendernos. No, mira, no te estás defendiendo. Si una persona se mete a tu casa y ataca a tus hijos, tienes todo el derecho. Si no hay un esquema jurídico, obviamente, policía, etcétera, etcétera, en la situación más absolutamente selvática del mundo, tienes todo el derecho de ir a su casa y romperle los dientes. Ahora, si matas a sus hijos, si le rompes las piernas a su mujer, si le vuelas la casa al vecino de la izquierda, le quemas la casa al vecino de la derecha, le sueltas una bomba al vecino del otro lado de la calle, le deshaces la calle a todos los vecinos, los dejas sin luz, los dejas sin agua, los dejas sin electricidad y encima envenenas los pozos de todo el barrio, ya no es tu derecho a la legítima defensa. Y es lo que ha hecho Israel en este caso. Persiguiendo a Hamás, legítimamente persiguiendo a Hamás después de una atrocidad como la del 7 de octubre, lo que ha hecho es destruirlo absolutamente todo para ver si logra acabar con Hamás, que es enormemente difícil porque los operativos de Hamás se pueden esconder en Egipto, con los hermanos musulmanes que los protegerán, no se pueden esconder en Irán. Así que no se está poniendo en duda, no se debería poner en duda el derecho de Israel a la autodefensa, pero hay que dejar muy claro qué es autodefensa y qué no. Después de aclarar todo esto, o me van a acusar de estar a favor de los palestinos, o me van a acusar de estar a favor de Hamás o de estar a favor de Netanyahu. Yo solo estoy a favor del pueblo palestino, del pueblo israelí y de que la necesidad, la condena que tienen a vivir en paz eventualmente, porque al final todo esto pasará. Y no olviden que hubo pueblos en guerra feroz durante cientos, si no es que miles de años, como el caso de los franceses y los británicos, y al final puedes acabar con esa guerra y no eternizarla. Y todo el que lo quiere eternizar es enemigo de usted y mío, no solo de los israelíes y de los palestinos. ¿Estamos? Vale. Ya sé cómo me van a decir de todo. ¿Qué canciones favoritas de The Beatles? Y porque ya lo dije, ya tengo un video, tengo un short que son mis canciones favoritas de los Beatles, porque siempre, cada vez que me preguntan, digo distintas. Lógico, mis canciones favoritas de los Beatles son todas. Como lo que me está pasando con The Warning, mi canción favorita de esa es la última que oí, la nueva.
Y esto me pasa desde 21st Century Blood, o sea. Bueno. ¿Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido un buen presidente genuinamente socialdemócrata? Sí. ¿Le restará puntos haber sido hijo de otro presidente? No, yo creo que no. A ver, yo lo veía y decía, no es un tipo que al parecer se emborracha de poder. Era un hombre socialdemócrata de verdad y todos sus proyectos, todos los distintos proyectos que planteó en sus campañas presidenciales y en la campaña como jefe de gobierno de la Ciudad de México, eran enormemente coherentes, no andaba inventando cosas nuevas para hacer titulares cada vez, ¿no? Era un tipo, es un tipo moderado, es un tipo sereno, es un tipo que hubiera sido un excelente presidente. ¿Lo concitó enormes odios? Yo estoy seguro que sí, cualquiera que está allí concita enormes odios, ¿no? Cualquiera que saca la cabeza, si los concito yo, que no soy nadie, por Dios. Pero no, sí, yo creo que ser hijo de Lázaro Cárdenas le representaba en todo caso una enorme responsabilidad, porque Lázaro Cárdenas fue un presidente extraordinario para el país en todas sus acepciones. Hizo una excelente política exterior, hizo una excelente política interior, hizo una excelente política económica y disparó una serie de programas sociales que eran absolutamente indispensables, ¿no? Además, el único presidente que después de dejar la presidencia fue ministro. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas, que era general de división revolucionario, Lázaro Cárdenas fue el secretario de guerra, secretario de la Defensa Nacional de México durante toda la Segunda Guerra Mundial. Milei fue tapa del Times. Sí, empecé a leer la entrevista, no la acabé de leer, la tengo que acabar de leer esta noche. Empecé a leer la entrevista y allí ves uno de los rasgos de la sociopatía de Milei. Y cuando tiene que ser serio, puede ser enormemente moderado y hablar de cuestiones de economía con una atingencia y con una suavidad y con un porcentaje por porcentaje y milímetro por milímetro y explicar sus políticas como si fueran un proyecto mundial, porque eso lo presenta como un proyecto mundial, como si no hubiera ya dejado de funcionar la CFR en el siglo XIX. Pero no, cuando una persona tiene esa doble personalidad tan marcada, nunca sabes con cuál vas a lidiar. Hasta donde voy en la entrevista, el tipo es como un técnico, pero como un profesor de economía de los aburridos, no como mis amigos que son profesores de economía y que además pueden bailar salsa. No, este es de los ratón de biblioteca. Obviamente con la visión cuadrada de la escuela austríaca y demás, pero es un tipo que logra sonar razonable. ¿Sabes quién tiene esa misma característica? Ahora que lo dices y me alarma. Steve Bannon. Steve Bannon es un tipo que si lo entrevistas tranquilamente suena como un ser humano razonable. Luego cuando lo oyes en su programa de los cuartos de guerra, donde está preparando la ocupación de todos los poderes del mundo por parte de la ultraderecha más marciana, entonces ahí parece un absoluto loco, es como Hitler haciendo un discurso, ¿no? Y es el caso de Milei. Lo bien que hacen los acentos, tienes un argentino genial. ¿Te salen iguales acentos del castellano peninsular? No, mi capacidad de hacer acentos se reduce ni siquiera al argentino, al porteño. Y he intentado el cordobés, pero no me sale tan bien. No soy tan bueno haciendo el cordobés, pero hago un porteño maravilloso. Me lo reconocían mis amigos porteños, los amigos refugiados del golpe de Estado, que Milei ya casi está a 2 minutos de negar. No fue tan malo, dicen algunos de su partido.
pero sí me lo reconocían mis amigos porteños, que tengo un excelente acento porteño, porque no lo caricaturizo, porque los escuché hablar tanto y cantar tanto, también cantar tanto, ¿no? Mucho de la música folclórica o canto nuevo que nosotros hacíamos, pues venía de Uruguay y de Argentina. Mi ídolo era Citarrosa, por ejemplo, ¿no? Y lo entrevisté alguna vez. Entonces, supongo que es por eso que mi argentino, mi porteño es medianamente funcional. Gis y Trino, no estoy... no me acuerdo quién es quién, pero uno me parece demasiado surrealista y el otro ya es repetitivo. Aragonés era divertido, yo veía de Aragonés lo que hacía en las márgenes en la revista Mad, me parecía excelente. Fontana Rosa me parecía enormemente oscuro, soy mucho más de la escuela de Quino que de la de Fontana Rosa en cuanto a caricatura argentina. Y Ríos era un mal dibujante que hacía muy bueno, que contaba muy bien historias, a quien también lo conocí, por cierto. Hace algunos años, poco antes de su muerte, estuvo aquí en España, estuvo aquí en Gijón en la Semana Negra, y tenemos para allá una foto nuestra, descojonados de la risa los dos, no sé por qué dijimos. Milei podría ser procesado por injurias por este caso, no, porque tiene inmunidad como jefe de Estado, eso es evidente. ¿Con qué aplicación o software se sube el video en vivo? Con ICAM. Estoy utilizando ICAM desde hace mucho tiempo y además, desde hace un tiempo, como además descubrí que son ucranianos, pues entonces con más gusto. Bueno, ¿qué sigue? Esto es en vivo. Esto está grabado. Esto está en vivo, se graba y luego yo lo que hago es cortar pedacitos para irlos publicando a lo largo de la semana. Pero esto está ocurriendo en este momento que lo estás viendo, con la latencia que tiene la red, ¿no? Sánchez no tenía que defender a Milei de todos los ataques que recibió. Yo no vi ningún presidente de gobierno que atacara a Milei. Todos los ataques que recibió, ¿pero cuántos? Decime. Siendo presidente más legítimo que él, che, es más legítimo. Decime, Rodolfo. Tuvo más votos. Más votos es más legitimidad. ¿Y tú dónde leíste eso? Sánchez llegó al poder pactando con asesinos. No es cierto. Eres un mentiroso, indigno, exagerado, como suele ser la gente de tu equipo. Fíjate qué curioso. Iba yo a hablar de ustedes hoy. Entonces, Sánchez está intentando acumular todos los poderes del Estado. ¿De dónde sacas tamaña estupidez? Te digo que de aquí, porque si te digo que lo sacas de abajo es más feo. Fue por el legislativo y va ya con los indultos y va por el judicial. Pero tú sabes que el legislativo aprobó la ley de amnistía, aprobó los indultos. ¿Sabes que el PP ha decidido retirar su recurso de anticonstitucionalidad respecto de la amnistía? Mismo con el que se logró vencer a los independentistas. Veo que pasaste por aquí a mentir y te fuiste, así que vamos a dejarte fuera. Sí, vamos, que el primer baneo de Clarita que sea para Yadelfo García, que creo que no sé si es argentino, si es español, si es de donde sea, pero es de este estilo. Es del estilo de los mentirosos, de los que tenía yo algo que contarles hace tiempo. El día de hoy, perdón. La arrogancia populista, el clickbait y la mentira. Entonces, ¿lo baneas, Clarita? Porfa, gracias. Clarita, no sos Clarita. Clara, si fueras tan gentil. Es que me hago líos porque es Clara de Santa Clarita, pero de ninguna manera hay un trato condescendiente de mi parte hacia nadie. Se las voy a contar así. El día que hice lo del tipo que juraba que había niños dragones y niños transespecies, la amenaza del wokismo, y el wokismo que a mí no me gusta, pero que por lo menos no le invento cosas, me encontré con una cosa de lo más rara.
que fue este. Un sujeto, este es un ultra venezolano que tiene sonrisa de me das un poco, bueno. Y vi esto, los progres se marcharon cuando dijo esto. Estudiantes izquierdistas no soportaron escuchar a Jerry Seinfeld decirles la verdad. ¡Wow! Me quedé. Primero, conozco a Jerry Seinfeld, conozco el trabajo de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld no es políticamente correcto, afortunadamente. No es woke, afortunadamente. Y me había yo oído que había verdaderamente tiene un éxito delirante dando el discurso de fin de curso de la Universidad de Duke a los graduados de la Universidad de Duke. Dije yo, esto debe ser terrible. Entonces me fui a oír el discurso de Jerry Seinfeld. Es buenísimo. El discurso de Jerry Seinfeld es buenísimo. Pero dije yo, no veo que nadie se haya marchado. Ni siquiera que lo hayan abucheado. Ya no que no soportaran la verdad. Algunos empezaran a convulsionar como poseídos porque la verdad, ay, la verdad me molesta, me enferma la verdad. O por lo menos en las tomas de televisión que yo veía no estaba este efecto tan brutal. Entonces me vine a ver lo que hacía este señor, que es intolerable. Pero ustedes ir a ver. Es Juan Patricio Aguas Muertas o algo así, pero se firma Patrick John Agua Viva o algo así. Bueno, y vi su presentación. Nadie se marchó. O sea, los progres se marcharon cuando... No se marcharon. Nadie se marchó, nene. Los estudiantes izquierdistas no soportaron perfectamente y aplaudieron. Si otros eran de derecha y los dos izquierdistas que había no los vi, estaban ocultos en el suelo convulsionando por la verdad. Esto es clickbait. Es arrogancia, evidentemente. Oh, los aplastamos. Yo la tengo más grande y les pego con ella. Pero vi lo que había abajo del video de este tipejo. Sánchez no olvidará en su vida la respuesta del insulto a Meloni llamándola fascista. Es fascista, no es un insulto, hombre, es una descripción. España despierta tras el discurso de Milei. Estábamos todos. Discurso de Milei. No, de verdad, me ha despertado. Milei me ha despertado. Milei, sos un genio. En España la gente adora a Milei y pone a la calle ahí a la izquierda. Economista español bancó fuertemente. El economista español es la calle. De él a España hay tanta distancia como la hay de aquí a Vox, que sigue siendo un partido minoritario. Milei hace temblar a España. Agustín Laje, que tiene como 3 o 4 canales de YouTube él solito, en los que se dedica a quejarse que YouTube lo censura y a cobrar. Milei hace temblar a España. Yo todavía incluso antes de hacer esto consulté a la agencia meteorológica para ver si había habido un temblor. No había habido ningún temblor. Agustín Laje filtró bomba que podría destruir a Pedro Sánchez. Esto lo dice Liberalismo al Palo, que creo que también es un canal de Laje. Milei es una celebridad mundial, lo cual no sé, también Jeffrey Dahmer fue una celebridad mundial, ¿no? El asesino, no creo que eso tenga mucho que ver, pero bueno, lo dicen. Luego, en Europa los diputados terminan sus discursos con "Viva la libertad, carajo". Anuncio bomba. Si no, mira, los ultraderechistas que estaban, dos ultraderechistas que estaban en la fiesta facha que hizo Vox, les dijeron "viva la libertad", y se la aprendieron más o menos. No son los diputados europeos, terminan sus discursos con "viva la libertad, carajo". Chiqui. Y finalmente Álvarez de Toledo destruye a Pedro Sánchez. Yo hoy en la mañana vi a Pedro Sánchez en el noticiero y no se ve destruido, ni está muy preocupado porque la marquesa, porque es marquesa, cuidado,
Ella es de sangre azul, superior a usted, a mí y a todos los demás. Es noble. Y todo esto y miles de cosas más las concentran en total 8 o 10 canales que publican 3 o 4 vídeos al día. Todos orientados exactamente a lo mismo. Al clickbait, a la mentira, a la exageración tipo World Wrestling Federation, ¿no? de la lucha libre. Fulano destrozó y humilló para siempre a su contrario. No, así no funciona la vida. Así no funciona la política, ciertamente. El Aquaviva por ejemplo, tiene como a 10 a los que se les terminó la carrera después de que un ultraderechista les dijo sus verdades. Y no, parece que es un señor que hizo ahí unas declaraciones que todo el mundo lo miró con tristeza. 2 de sus amigos aplaudieron un montón, porque para eso los llevó. Y ya, ¿no? O sea, pues parte de un enfrentamiento político, pero ¿qué función cumple? Y esto es a lo que quiero llegar. No está contando hechos, no está dando realidades, no está informando. Si la gente va y ve el video de que los progres se fueron de su ceremonia de graduación, es que esto me parecería fascinante, que alguien se vaya de su ceremonia de graduación, no le gustó el discurso. Quienes lo vean van a ver que nadie se fue de su ceremonia de graduación, pero les da el sentimiento de que son parte de una fuerza especialmente viril, capaz de humillar al contrario. No es verdad, pero si te crees la mentira se siente bien. ¿A qué se dirige? A la peor visceralidad, a la irracionalidad, a la hipersimplificación de la realidad compleja de un enfrentamiento ideológico que existe entre una ultraderecha que va en crecimiento, pero menos del que creen ellos. Vox probablemente tenga un diputado más y probablemente se lo haya sacado al PP o a Ciudadanos. Ciudadanos también está en liquidación. Que yo veo los números de las europeas aquí y digo, pues para estar destruido el PSOE, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, como decía en el Don Juan Tenorio el señor Zorrilla. Bueno, no me acuerdo quién era el personaje que lo decía, pero el autor, por supuesto, era Zorrilla. Entonces, ha pactado con asesinos y terroristas. También los nombres de los asesinos y los terroristas, porque no hay ni uno que sea un asesino y un terrorista. Que tú le llames terroristas a los que los tribunales se negaron a llamar terroristas, pues tú les llamas como quieras, pero no me digas que el PSOE pactó con asesinos y terroristas, pues no es cierto. Pactó con partidos que obtuvieron la representación legítima en las urnas de una parte de la ciudadanía. Y hizo pactos que son legítimos según la legislación española, pero si lo presentas así te tienes que meter en un lío mucho más complicado para descalificar los pactos. Si hablas en términos falsos, exagerados, rimbombantes, de permanente clickbait, una versión recauchutada, reciclada todos los días de ellos no quieren que sepas esto. Este es el secreto que no quieren que conozcas. Me persiguen. Los que persiguen durante 10 años y no los alcanzan, yo siempre les digo que los que te persiguen son muy malos persiguientes. Laje, por ejemplo, ¿no? Agustín, despreocúpate. Si no te han alcanzado, ya no te van a alcanzar nunca. ¿Qué se busca? ¿A qué tipo de persona se busca? ¿Y cómo está? Precisamente porque se busca un tipo de persona que no está analizando con seriedad la realidad. La única forma de desactivar esto no es hacer lo mismo. Ya he visto yo a algunos en la izquierda tratar de hacer lo mismo. Y entonces fulano de tal con este discurso destruyó a Trump. El venezolano habla mucho de Trump y de Biden, porque creo que vive en Canadá. Como el otro que era, el de los niños trans, que también
vive en Canadá. Pero, y he visto a algunos en la izquierda tratar de hacer, no creo que sea el razón, o el liberalismo verdadero, porque estos no son liberales, son conservadores. Liberal es Biden. Ok. Liberal es Biden. Liberal es Trudeau. Liberal es Macron. Ellos son liberales. Nosotros somos socialdemócratas. Trump y otros son eso que va de conservador a fascista en un abanico bastante amplio y colorido. Lo que buscan es acceder a la visceralidad de personas que no están educadas para analizar la realidad de una manera más o menos somera, razonable y compleja. No se les combate haciendo lo mismo. Ya me veo yo haciendo clickbait y alguna vez me han ofrecido, ¿por qué no haces clickbait en tus titulares? Porque me parece vasto, ¿no? O sea, pues, a veces intento algo de sarcasmo, pero nunca digo una mentira. No pongo, en el de las monjas de la semana pasada, no pongo monjas enloquecidas escapan del psiquiátrico para hacer un cisma. No me sentiría yo cómodo con eso, ¿no? Pero lo que sí siento es que tenemos que educar a la gente a analizar la realidad y a alzar el pensamiento crítico y a no dejarse llevar, a que entienda la gente que dejarse llevar por la facilidad de la arrogancia y el clickbait, al final les pasa la factura a ellos también. Porque cuando los pobres diablos defienden a los ricos y a los poderosos, los ricos y los poderosos no suelen ser muy agradecidos con ellos. Vamos a hacer nuestro corte de hoy. Decíamos, ya se nos hizo un poco tarde, nuestras cosas que sabemos, y hoy vamos a analizar cómo tratamos de entender y cómo medimos a lo largo de la historia el tiempo. Entre otras cosas, uno de los máximos misterios que usted puede haber encontrado en la vida. ¿Por qué las horas no tienen 100 minutos y los minutos 100 segundos? ¿Por qué usamos la base 60 para medir el tiempo? Volvemos dentro de 7 minutos. Dijo Baltasar Gracián, todo lo que nos pertenece realmente es el tiempo, incluso el que no tiene nada más lo posee. Y sin embargo, no sabemos todavía qué es exactamente esa materia, ese hecho extraño que poseemos y que llamamos tiempo. El tiempo es lo que impide que todo ocurra al mismo tiempo, dijo John Archibald Wheeler, uno de los más importantes físicos teóricos estadounidenses del siglo XX y recordado por su concepto del agujero de gusano, esa especie de túnel teórico a través del tiempo y el espacio entre dos agujeros negros. Era un intento de explicar con buen humor uno de los más grandes misterios que el universo sigue ofreciéndonos como estímulo para la investigación. Porque aunque conocemos algunas de sus características esenciales, no sabemos exactamente qué es el tiempo. El tiempo se desarrolla en un solo sentido. Eso es lo más notable que podemos decir de él. Es decir, pese a afirmaciones y especulaciones en contrario o a juegos de la ciencia ficción y la fantasía, no podemos retroceder en el tiempo. Por ello, los físicos hablan de la flecha del tiempo que solo avanza en una dirección del pasado al futuro, mientras que en otras dimensiones podemos ir hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. También sabemos algo con lo que nos hemos reconciliado en las últimas décadas, pero que en su momento fue todo un desafío a eso que llamamos con cierta arrogancia absolutamente inexplicable el sentido común. El tiempo es relativo. Hasta 1905 se consideraba que el tiempo era constante como lo proponía Newton, pero según la teoría de la relatividad publicada ese año por Albert Einstein, el tiempo es relativo, depende del marco de referencia. El ejemplo clásico es el de un hombre que viaja al espacio cerca de la velocidad de la luz y su gemelo se queda en la Tierra. Para el viajero, el tiempo transcurrirá más lentamente o se dilatará, y al volver será mucho más joven que su gemelo. Además, el tiempo también se dilata en presencia de la gravedad. A mayor atracción gravitacional, más lento transcurre. La primera prueba de que lo predicho por las matemáticas de Einstein era real se realizó en 1971 utilizando dos relojes atómicos con precisión de millonésimas de segundo.
Uno de ellos se quedó en tierra, mientras que el otro se envió a dar la vuelta al mundo en un avión a 900 kilómetros por hora. Cuando el reloj del avión volvió a tierra, se demostró que había una diferencia entre ambos, una diferencia minúscula de algunas milmillonésimas de segundo, pero coherente con la teoría. Mucho antes de siquiera plantearse definir el tiempo o estudiarlo, el hombre enfrentó la necesidad de contarlo. Los periodos de tiempo más largos que un día tenían referentes claros: el propio ciclo del día y la noche, el de la luna, el del sol y los de distintos cuerpos celestes que le resultaron interesantes a distintas culturas, como Venus a los mayas y probablemente Sirio a los egipcios. Además, sobre todo después de que los grupos humanos dejaron de ser nómadas, se hizo necesario que el día se dividiera en fragmentos medibles e iguales para todos, con objeto de coordinar las actividades del grupo. Para ello se emplearon varios procesos repetitivos capaces de indicar incrementos de tiempo iguales: velas marcadas con líneas, relojes de arena, relojes de agua o clepsidras, tiras de incienso que se quemaban a un ritmo regular y otros mecanismos. Los egipcios, que trabajaban bajo tierra, como en las tumbas reales, recibían lámparas de aceite con una cantidad determinada. Al acabarse el aceite de las lámparas, sabían que era hora de comer o era ya el fin de su jornada de trabajo. Los egipcios fueron también los primeros en utilizar el sol, o más precisamente la sombra, para dividir el día en fragmentos. Los obeliscos eran relojes de sol que primero solo marcaban la hora antes y después de mediodía, y luego se les añadieron otras subdivisiones, las horas. Hace alrededor de 3.500 años los egipcios crearon los primeros relojes de sol. Para ellos los días tenían 10 horas, más 2 horas de crepúsculo y amanecer, y la noche tenía también 12 horas, determinadas mediante la aparición sucesiva en el horizonte de una serie de estrellas. ¿Por qué tiene 12 horas el día? Los sistemas decimales o vigesimales son los más comunes, pero el antiguo Egipto heredó su sistema numérico sexagesimal de los babilonios, que a su vez lo obtuvieron de la cultura sumeria. Y los sumerios usaban un sistema duodecimal de 12 unidades. Aunque no sabemos exactamente por qué lo eligieron, los matemáticos han notado que 12 tiene 3 divisores, 2, 3 y 4, lo cual simplifica bastante muchos cálculos realizados con esa base. Y al multiplicarlo también por 5 obtenemos 60. Otros creen que ese sistema se origina en los 12 ciclos lunares de cada año, que han devenido en los 12 meses del año. Los babilonios fraccionaron las horas en 60 minutos iguales y, al menos teóricamente, los minutos en 60 segundos iguales. La medición precisa del segundo, sin embargo, no fue viable sino hasta la invención del reloj en la Edad Media. Por cierto, en esta práctica numérica sumeria están divisiones como la venta de artículos por docenas o los 12 signos del zodíaco, que omiten a 2 porque no entran en el número mágico, Cetus y Ofiuco. Por supuesto, para medir lapsos de tiempo menores a un segundo, no hemos seguido el sistema sexagesimal sumerio, sino que utilizamos décimas, centésimas, milésimas, etc. de segundo, siguiendo el sistema decimal. La pregunta es si existe el tiempo como existe la materia. Según algunos físicos y filósofos, el pasado y el futuro son creaciones de nuestra conciencia, pero no tienen una realidad física. Lo único que existe es un presente continuo, cuyos acontecimientos pueden dejar huella como recuerdos, construcciones, ideas u obras de arte, pero solo existen en el instante presente. Detectamos su paso solo porque las cosas se mueven o cambian, e imaginamos el futuro especulando sobre los movimientos o cambios que pueden ocurrir. En todo caso, el presente sigue siendo un acertijo, que se ha complicado con algunas teorías propuestas de gravedad cuántica, según las cuales el tiempo no es un flujo continuo, sino que está formado por diminutas unidades discretas, paquetes de tiempo llamados cronones, que se suceden incesantemente como los fotones se suceden para crear un rayo de luz que creemos continuo, o lo creíamos hasta que apareció la mecánica cuántica. Quizás el problema que tenemos para entender el tiempo se ejemplifica con un pequeño ejercicio que todos podemos hacer. Intente definir la palabra tiempo sin usar ni la palabra tiempo ni ningún concepto que implique el tiempo como duración o lapso. La menor unidad de tiempo que podríamos medir teóricamente es el tiempo de Planck, propuesto por el físico Max Planck a fines del siglo XIX, y que sería el tiempo necesario para que un fotón viajando a la velocidad de la luz recorra una distancia igual a una longitud de Planck, una medida 100 billones de veces menor que el diámetro de un protón. Pues ahí estuvo nuestro cosas que sabemos sobre el tiempo.
y sus misterios, que siguen siendo misterios. Entonces vendrá alguien que diga, ya ves, la ciencia no lo puede explicar todo. No, mira, por eso se sigue haciendo, porque si la ciencia ya lo hubiera explicado todo, los científicos se dedicarían, por supuesto, a plantar floripondios, gardenias y otras bonitas flores. Ya no estarían haciendo ciencia. Desde el momento en que hay gente haciendo ciencia, es que no lo ha explicado todo. La única ventaja que tiene la ciencia por encima de otras disciplinas es que la religión no ha explicado absolutamente nada y la filosofía, en cambio, tampoco. Y así es como estamos. Me preguntan cosas y voy a responder algunas poquitas, no a todas, por favor. Si que usar hisopos para limpiar los oídos no es recomendable, sí, ya sé que no es recomendable. Esta es una broma, por favor. Si es cierto, vayan con el otorrinolaringólogo para que se los limpie, si no oyen bien. Liberalismo social y la socialdemocracia muy parecidos. ¿Cuáles serían sus diferencias? La diferencia fundamental es que el liberalismo social sigue considerando que la injusticia es un elemento normal de la vida social, que debe paliarse asimétricamente, no de igual a igual, sino a través de la caridad, a través de una serie de apoyos que palien la pobreza, pero que no se te salgan de la jaula. El liberalismo social se preocupa por los pobres, se preocupa por cierta igualdad de oportunidades, pero manteniendo la idea de que la injusticia de alguna manera es un elemento fundamental de la constitución de la sociedad, es normal, es natural y no hay que moverle demasiado. Y sobre todo, que la propiedad privada debe ser absolutamente intocable. Sigue manteniendo la idea de que la propiedad privada es intocable, aunque pueda facilitar más que facilitar, pueda proclamar la idea de que una fiscalidad progresiva sirve para hacer una cierta redistribución de la riqueza. El liberalismo social es lo que proponen los liberales, los verdaderos liberales en los Estados Unidos. Insisto, los liberales, el Partido Demócrata es liberal. Hay que estar muy, muy loco, pero muy loco, como Trump, como Milei, o como Abascal, para decir que Biden es marxista o comunista. Pues que en serio dices tú, a ver, un poquito de por favor, ¿no? No, el Partido Demócrata es fundamentalmente social liberal, con algunos elementos socialdemócratas, pero la socialdemocracia considera que eventualmente es posible pensar en una economía social, no una economía estatizada, que es el anhelo comunista, sino una economía social que permita la mayor participación de los trabajadores en las empresas. Y es lo que yo siempre he dicho a través de las cooperativas, que no le gustan a mucha gente. Pero no le gustan a mucha gente ni siquiera dentro del liberalismo social. A través de la participación accionaria de grupos de trabajadores, a través, por ejemplo, de una mayor participación de los trabajadores en los fondos de inversión de sus pensiones en Estados Unidos, que son los grandes inversionistas en muchas otras empresas y a las que se les puede exigir responsabilidad social por la vía de que tú eres el dueño de las acciones, siempre y cuando la empresa que es la dueña de las acciones, el fondo de pensiones que es el dueño de las inversiones, escuche a los pensionistas, a los futuros pensionistas, que son los que aportan el dinero. Entonces, la visión socialdemócrata es mucho más amplia en el sentido de que se puede alcanzar una situación constantemente mejor para los que están peor. No creo que todos puedan tener un Ferrari, pero yo creo que se puede estar mucho mejor que en una simple clase media. Se puede vivir en un mundo post-escasez completamente, con una serie de ventajas para todos. Y es una cosa de la que hablábamos ayer, cuando Milei, es que vamos a hablar mucho de Argentina hoy otra vez, porque además tengo a la loca terraplanista que los va a divertir. Cuando Milei se lanza contra la justicia social como un concepto aberrante, tú te quedas diciendo, no sabe lo que está diciendo, y los que le están aplaudiendo no saben lo que están aplaudiendo. Es decir, toda esta tropa cree que son marquesas, cree que son nobles, cree que en el medievo habrían sido señores feudales.
y no campesinos que se tienen que construir su tierra mezclando, y así se hacía, lodo con mierda de vaca entre enrejados de carrizo hechos por ellos mismos y mezclado con paja para crear muros de mierda y lodo. Ahí habrían estado la mayoría de todos ustedes y yo. Y Milei, y Abascal, y Le Pen, y Meloni, y toda esta gente. No se dan cuenta de que la concepción misma, la idea de que la justicia es posible y deseable, abrió puertas absolutamente inexistentes hasta el siglo XVII, XVIII. Entonces, es aberrante la justicia social. ¿Por qué me roban? No te roban. Te dicen que pagues tu parte. No, mi libertad vale más que todo. Entonces, puedes aparcar donde te dé la gana, pues aparcar en la acera, puedes andar en sentido contrario en la carretera, es tu libertad. No, porque bueno, ahí sí tienes que considerar a la sociedad. Pues sí, tienes que considerar a la sociedad. Si aceptas que hay que considerar a la sociedad, la pregunta es hasta dónde. Pero esa idea de que no la tienes que considerar no es viable. Vete a vivir solo al Amazonas, hombre. A ver si ahí en tu libertad absoluta individual haces fortuna. Sin ayuda de nadie. Sin sacarle riqueza a otros. No, solito tú en el Amazonas. Mañana tienes un imperio industrial como los que soñaba Ayn Rand, ¿no? Sin empleados. Por favor, es que de verdad. Vamos a ir rápido con esta mujer. Es que es un caso. A ver, ¿dónde tenemos ya a la gente? Esta señora, Lilia Lemoine, en el Wikipedia aparece como Liliadela Volucalo Lemoine, cosplayer, influencer y política. Bueno, Milei era cosplayer, ¿no? Entonces, pero fue elegida como secretaria primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara de Diputados de la hermana República de la Argentina. Así le decíamos siempre en México, la hermana República de la Argentina. Ella ha sostenido pensamiento científico, asegura que la Tierra es plana, difunde teorías disparatadas sobre el coronavirus y manifiesta su idea de que el hombre no llegó a la luna. Y entonces el otro día Lilia dijo, no, me están inventando que yo soy terraplanista, pero yo no lo soy, eso es una mentira. Lo borró el TikTok, ¿no? El TikTok donde... Pero alguien siempre lo copia, hija. Díganme ustedes si es terraplanista o no. Igual a lo mejor también yo estoy denigrando, calumniando, difamando a doña Lilia Lemoine, cosplayer, influencer y política argentina, y no es terraplanista. Ahora nos dicen, y vos lo podés corroborar, es que no existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se comprendería, se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, realmente sabrá que no... Solo una cosita aquí, mínima. El logotipo de la ONU lo hizo un diseñador, no un geógrafo, ¿no? O sea, fue una forma de que cupieran todos los continentes en una cosa plana, como una proyección de Mercalli. No es que la Tierra sea así en trozos como las proyecciones de Mercalli, simplemente es una forma de representación gráfica. Pero esto algunos... Esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, hay dos razones fundamentales. Una, cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes, se le ponen rejas. Normalmente cuando llega al límite, si tiene comida y tiene agua y tiene todo lo que necesita para vivir, simplemente sabrá que no puede cruzar y seguirá su vida normalmente. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen, acá hay una pared, y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, y qué es lo que esperan hacer con vos esas personas, vas a pasarte toda la vida tratando de encontrar la respuesta. Y la angustia general sería tan grande que el ser humano no podría vivir
sabiendo que ha sido engañado. La segunda razón, también muy importante, es ¿qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer y decir que se equivocó en algo tan fundamental como en la forma de la Tierra? No solo es plana. Alguien la aplanó. Ajá. Esas personas. Y pusieron un muro de hielo. ¿Quién fue? ¿Por qué no sabes quién fue? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Como dirían Lelutier, por supuesto. Y no se puede saber qué tan alta es que tu cinta métrica quizás es pequeñita y entonces no alcanza a medir cuánto. Cuando hacemos a los diputados así, hijos míos, todo lo demás es bastante lo de menos. Pero vamos a cerrar el tema Milei, por favor, por hoy, con una pequeña. Hay un logro absolutamente admirable que yo creo que sí debe destacarse por parte del señor Milei, y es el haber conseguido que la gente compre 35% menos medicamentos en Argentina en solo 3 meses. Esto evidentemente significa que los programas de sanidad de Milei han sido tan eficaces que han logrado que la gente no tenga la necesidad de adquirir estos medicamentos, que tenga una salud mucho más firme, mucho más sólida en toda la Argentina. Ok. No, me están diciendo por el pinganillo que no es eso. Es que los medicamentos han aumentado en un 157%, según dicen unas organizaciones como el Centro de Economía Política Argentina, que suena como una organización profundamente marxista, y precisamente por ese 157% más la inflación del 80% en el lapso diciembre-febrero de este bonito año de 2024, ha llevado a que la gente pues no tenga dinero para comprar sus medicamentos. Entonces el 35% de los medicamentos que se compraban antes de diciembre pues ya no se ha comprado después de febrero. ¿Por qué? No porque la gente tenga mayor salud, sino porque la gente no puede pagarlos. Repito, los remedios subieron un 157% por encima de la inflación de diciembre-abril, que representa un 80%. El consumo de medicamentos registró una fuerte caída durante los últimos meses. La venta de remedios de venta libre cayó, los de venta libre registró una baja del 35%, mientras que los recetados, que ya es otra historia, cayeron un 20%. La desregulación del sector farmacéutico propuesta por el gobierno de Javier Milei tuvo un fuerte impacto sobre los precios de los remedios. Hombre, se supone que no, que el mercado regula esto para que todos los enfermos tengan sus medicamentos, ¿no? ¿O no? Entre los 10 productos que más aumentaron en los últimos 6 meses se encuentran el Ibupirac, 600 miligramos, uno de los antiinflamatorios no esteroideos más utilizados para combatir dolores y fiebre, que también la gente los marxistas son muy comodones. ¡Ay, que no quiero que me duela! ¡Te duela! Aumentó solo el 548%, nada grave. La aspirina Prevent, un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, aumentó 564%, según el informe de la Comisión Económica
la Comisión de Economía Política Argentina. Pues remarcado, absolutamente descontrolado porque vive el libre mercado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los que no lo pueden pagar se mueran. Eso es bueno, ¿no? Sí, aumenta el Producto Interno Bruto per cápita, al haber menos cabezas, menos cápitas, pues aumenta el PIB. Eso es importante, eso es útil, eso es bueno. El aumento de los valores de los medicamentos, dice un señor de un sindicato, creo que de un sindicato Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, creo que es, sí, dice que el gasto de fármacos representaba antes de diciembre el 20% del ingreso de los trabajadores activos y el 40% de los pasivos. Ahora los remedios se encarnan un total del 28 y el 50%, también es un aumento de un 30%, tampoco no es para tanto, ¿no? Para menos, ni siquiera el 30%, 20 y tantos por ciento de aumento, del 20 al 28%, pues sí hay. Y el 40 al 50, pues es un 20% del 40, pues sí, un 20% del 40 son 10, 50%. Bueno, en el caso de los jubilados, aunque PAMI, que me imagino que es una de estas cosas rojas malvadas que ayudan a la gente a comprar sus medicamentos, robándole a otros que son como Milei, hay muchos que no los cubre y eso posibilita la lamentable y reiterada escena que debemos presenciar en las farmacias cuando una persona se retira sin haber podido comprar su medicamento. Y diría un libertario como Milei, ¿y a quién coño le importa que no pueda comprar su medicamento? Haber trabajado, haber estudiado economía, ser presidente de la República. Son gente vaga que no quiere trabajar, que solo quiere que el Estado la mantenga, que se mueran. Y aumenta el Producto Interno Bruto per cápita. Eso tenemos. Y hay un punto que ya, metidos en esto y después de la terraplanista, no quisiera yo dejar fuera el día de hoy porque me preocupa enormemente porque puede marcar un cambio relevante en la forma en que logramos ciertos avances que son esenciales para la sociedad y para los individuos. Bien. Fines del año pasado, cuando se informó que los creadores de la vacuna del ARN mensajero recibían el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, Katalin Karikó y Drew Weissman a la izquierda, lógicamente, Katalin Karikó a su derecha, informaron que estaban pasando un infierno, que habían pasado absolutamente un infierno. Decía Weissman, denunciaba: recibimos amenazas de muerte cada semana. Tenemos al FBI y a la policía montando guardia en el laboratorio. A Katalin Karikó y a mí nos llaman asesinos de masas. Los médicos estadounidenses que atacaban la tecnología del ARN mensajero, explicó, no tenían ningún reparo en vender a sus pacientes otros remedios como la hidroxicloroquina, que la práctica médica ya había descartado, el ivermectina y otras cosas que anduvieron vendiendo, y por supuesto el CDS o clorito de sodio, que se vendieron causando un número de muertes aún no calculado. Los extremistas que clamaban por la libertad de no vacunarse, por otra parte, habían perdido la noción de una sociedad basada en la protección del uno por el otro, el uno y del otro. Cuando dos personas que han realizado un avance tecnológico que además tiene multitud de aplicaciones, no solamente la vacuna para la COVID, que es la utilización del ARN mensajero, que Katalin Karikó luchó años por demostrar que era una tecnología viable, útil y controlable, porque decían que era incontrolable, se vean sometidos a la persecución por parte de fanáticos enloquecidos, tipo Liliane Lemoine, y si no ella, de otros de su misma tribu, de estos conspiranoicos de la ultraderecha, a los que ahora los líderes intelectuales, llamémosle así siendo generosos,
de la ultraderecha, como Agustín Laje, les dicen que los empresarios son los enemigos. Bueno, no todos los empresarios, sí algunos que tienen algo de conciencia social, a esos hay que aplastarlos. Son la élite que controla al mundo, los Illuminati masónico, ¿qué serían? Templarios y reptilianos. Logran lanzar a sus hordas contra gente como Weizmann y Caricó. Tenemos un problema. Y las cosas están empeorando. Leía yo ayer un artículo de la revista Nature, una de las dos principales revistas de ciencia, revistas científicas en el sentido de que en ellas se publican los estudios científicos más relevantes. Dice que el acoso a los científicos está incrementándose y las instituciones no saben cómo ayudar, cómo evitarlo. Porque ¿qué vas a hacer? Ponerle un guardia a cada científico. Nadie estudia física, biología, mecánica de fluidos, astronomía para sentirse un testigo protegido con 2 guardias 24 horas al día en tu casa. Se supone que uno va a la ciencia porque le interesa el conocimiento, porque desea ampliar los horizontes de la humanidad y porque finalmente cuando haces eso, pues haces un beneficio para la humanidad. Los conocimientos nos han permitido estar donde estamos. Sin ellos estaríamos levantando los muros de nuestra casa con mierda de vaca mezclada con lodo entre 2 rejados de carrizo, que era como se hacía por lo menos en el Reino Unido, según me han dicho los arqueólogos. Como defensor de las vacunas para la salud pública, a Peter Hotez no le resultaba extraño el acoso en línea y las amenazas por Twitter, ¿no? Pero entonces el abuso llegó a su puerta. Fue un domingo durante una ola de calor brutal en Texas en junio de 2023, hace menos de un año, cuando un hombre llegó a casa de Hotez filmándose mientras le gritaba preguntas al científico, que es pediatra y virólogo en el Colegio Baylor de Medicina de Houston, Texas. Pero tú sabes, te dedicas a cuidar la salud de los niños porque eres un malvado. Debido al abuso continuado en línea y en la vida real que ha estado enfrentando, ahora tiene con marcación de una sola tecla a la Policía del Centro Médico de Texas, al Departamento de Policía de Houston y a la oficina del sheriff del condado de Harris. Además, cuando habla en público, el FBI le manda un agente extra para que lo cuide. Cuando habla, por ejemplo, de cómo cuidar a los niños pediátricamente contra los virus, ¿no? Y hay locos que son una amenaza tal que este hombre tiene que estar protegido por agentes del FBI. Él es un científico especialmente conocido, pero su experiencia, dice Nature, no es singular. Todos los días, en todo el mundo, los científicos están viendo maltratados y acosados en línea. Se les ataca en los medios sociales, por correo electrónico, por teléfono, por carta y en persona. Sus reputaciones se ven manchadas con acusaciones absolutamente sin bases de conductas inadecuadas. En algunas ocasiones, esto llega hasta confrontaciones y ataques en el mundo real. Tales amenazas a los científicos no son nuevas. A ver, los que están investigando el cambio climático, por ejemplo, se han visto atacados por gente absolutamente descontrolada. Los que hacen estudios sociológicos sobre el control de armas en los Estados Unidos, pues son atacados por aquellos que consideran que tienen, como decía un comediante británico, tienen una necesidad legítima de poseer un rifle de asalto AR-15, de los utilizados en la guerra. Decía este comediante, que es brutal, decía, por ejemplo, si quieres matar a muchos niños de un golpe, necesitas eso. Y es para lo que se usa, ¿no? Pero desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y el ataque que lanzaron la ultraderecha conspiranoica y el conspiracionismo de ultraderecha contra todos los esfuerzos por evitar muertes por la COVID,
ha habido un aumento sin precedentes en la intensidad y frecuencia de los ataques y el rango de objetivos, dicen los investigadores. Anthony Fauci, el antiguo director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el que estuvo a cargo de la lucha contra la pandemia, como lo estuvo aquí, ahora no recuerdo el nombre del médico que también estuvo aquí al frente y también fue atacado bestialmente por toda la tropa de los loquitos, y que Fauci es uno de los más notorios especialistas en enfermedades infecciosas durante la pandemia, se vio sometido no solamente a los troles en línea, sino a 2 intentos creíbles de asesinato que llevaron al arresto de 2 personas. El virólogo Mark Van Rans de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y su familia se tuvieron que mudar a una casa segura después de que un soldado de la extrema derecha empezó a cazarlos. Sí, con una de esas armas que se usan para matar muchos niños rápidamente. Ya no son solo los científicos con un perfil público los que están en la mira. Aquellos a los que se dirigen los ataques incluyen a gente que hace modelos matemáticos de la enfermedad, a farmacólogos, a físicos y a investigadores de dinámica de fluidos, que nunca habían tenido antes atención de los medios. No tienes que ser necesariamente alguien que esté activo en los medios sociales, dice Sara Sobieray, estoy leyendo todo esto de Nature, repito, socióloga que está investigando el maltrato y el hostigamiento digital en la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts. La visibilidad que te atrae atención podría venir de cualquier número de fuentes que no son responsabilidad tuya. Los científicos han sido atacados por dar conferencias privadas y presentaciones en conferencia que se comparten en línea, por estudios publicados en revistas científicas, por investigaciones realizadas para agencias gubernamentales, incluso por posts privados de Facebook que alguien comparte públicamente sin su consentimiento. Y esto va a seguir empeorando. Mientras esa derecha, que algunos echan de lado como un fenómeno un poco curioso, ¿no? Pero que tampoco, por lo menos en España, no se está reflejando en las urnas, ¿sí? Vox no está creciendo de manera tremenda. Ahora incluso parece que le quita votos un competidor que le salió, que es otra especie de otro ultraderechista. Ahora también se dividen entre ellos. Pero no parece tan grave, ¿no? Pero tiene muchas consecuencias a su alrededor. La gente que hoy te dice que, entre otras cosas, Sánchez por esto tiene la culpa, no solo por la amnistía a los catalanes, sino por las vacunas contra la COVID, revela que está tan alejada de la realidad que todavía no se da cuenta de cuántas personas murieron por la pandemia. Murieron muchísimas personas por la pandemia. ¿Qué vas a hacer a esa gente? Decirle, mira, las personas que están muriendo por efectos secundarios de la vacuna son tantas como las personas que mueren por comer setas todos los años, que recogen ellos mismos, y sin embargo no estás clamando que la gente no vaya a recoger setas. En España se acostumbra mucho. Son inmunes a toda forma de razón. Los han inmunizado, los han vacunado contra la posibilidad de darle importancia a la verdad. Cuando les preguntas cómo sabes que esas personas han muerto por la vacuna, te dicen, ¿por qué? Sí. No saben por qué. Les han dicho que la vacuna mata gente y entonces la gente que se muere por la vacuna. A mí más de una vez se me ha aparecido en los comentarios o en Twitter alguno que me dice, claro, ¿y tú cuántas vacunas tienes? Yo 5, 69 años, estoy como un tiro, compadre. Si quieres lo conversamos en la calle. Entonces ya se van porque, claro, no me he muerto, pero el día que me muera, porque eventualmente me va a pasar, dentro de 20 años, 25, algo así, entonces van a decir, ¿ves? Es que en el año 2020 se empezó a vacunar contra la COVID. Y lo que está pasando es que, ante este panorama, muchos jóvenes que dicen, pues mira, a mí me gustaría ser virólogo. Me interesan los virus, me interesa esta forma de vida rara, su capacidad de infectarnos, que es tan
singular, contra la que no tenemos defensas prácticamente todavía, pese a los avances de la ciencia, pero si me van a estar persiguiendo, me pongo una tienda de dulces. Vamos a echar a los científicos de los laboratorios, o a cerrar laboratorios, a cerrar observatorios, a cerrar centros de investigación, a disminuir la inversión en ciencia para que la ultraderecha, que dice que no es ultraderecha, que no es ultra, que solo son gente que defiende la libertad, no los mate. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pregunto yo, y no tengo la respuesta, me encantaría tenerla. ¿Hasta dónde estamos llegando con la irracionalidad que llega a acusar a los científicos de las enfermedades de las que nos tratan de salvar? Dígamelo usted. Ay, bueno, vamos a ver si me da tiempo de hacer otras cosas. Sí, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. ¿Qué opinión tienes del satanismo? Mira, hay dos formas de satanismo. En realidad, creo que una es un pretexto para ser anticristiano y sobre todo hacer orgías, que les gustan a algunos, ¿no? Y otra forma de satanismo, una que está, la principal iglesia satanista de Estados Unidos actual, es una iglesia que usa el satanismo como un pretexto para fomentar la libertad, la libertad frente a las religiones y para enfrentar a las religiones a sus propias contradicciones, que son, por supuesto, numerosas y onerosas. Pero yo no creo que haya gente que en serio crea que está sirviendo a Satán, ¿no? Sobre todo porque Satán te responde a tus plegarias con tanta eficacia como San Chipitongo. No te responden. Un año sabático en un pueblo rural de Estados Unidos o en un pueblo rural de China, ¿qué prefieres de Estados Unidos? Y no porque ame yo a Estados Unidos, pero es que simplemente no me gusta estar vigilado con cámaras todo el día y valorado por una serie de señores anónimos al servicio de un gobierno antidemocrático. Llega el invierno al sur, llega la fabada. Saludos, Mauricio. ¿Nunca pensaste en armar un podcast de relatos? No. Y he pensado en leer mis cuentos, pero igual es aburridísimo. A lo mejor vayan y léanlos, ¿no? Lo del resto del mar lo he oído también de otras personas dentro de su mar. Parece que es un tema de ignorancia, de no entender lo que suponen, que la ministra Díaz debería saberlo. Es que yo creo que debería saberlo. Que la expresión desde el río hasta el mar implica la destrucción de Israel y el echar de su país donde ya nacieron a muchos, al 80% de los israelíes. Mira, eso es lo que pasa con la migración y con el fenómeno migratorio creo que lo podemos entender. Cuando tú les dices, ves unos chicos con aspecto árabe, digamos, no sé, el norte de África, magrebí, gente de tez un poco oscura, de ciertos rasgos, de cabello oscuro, los ves en París, les dices, vuélvete a tu país. Pues yo nací aquí. Son parisinos. ¿Cómo los echas? Es el problema que tienen los fascistas ahora. Los enemigos de la inmigración, el problema que tienen es que tienen muchos hijos de inmigrantes que son legalmente ciudadanos del país, que tienen los plenos derechos del país. Y ellos también quisieran deshacerse de esos jóvenes que no son de su cultura, o de lo que ellos creen que es su cultura, de su religión, de su idioma, porque sí hablan el idioma, pero hablan jerga, porque todos los adolescentes, cuando somos adolescentes, inventamos palabras, inventamos jerga para que no se entiendan los aburridos adultos. Y si puedes pedirte prestado de otros idiomas, como por ejemplo del árabe, lo vas a hacer. No son como yo.
en realidad no son como creo yo que soy, porque no eres como crees que eres. Eso les pasa mucho a los nazis. Y entonces, ¿qué van a hacer con esos hijos de inmigrantes? Que ya son nacionales. O hacen la solución, o favorecen la solución Hitler, que es a lo que finalmente van a derivar, porque no tienen de otra, o se vuelven seres humanos normales, comunes y corrientes, y entienden que son esos chicos que no tienen su cultura, que no tienen su religión, que hablan su idioma raro, que tienen piel de color extraño, que tienen el cabello de un rizo extraño, que tienen ciertos rasgos que no se parecen a los que ellos creen que tienen, son iguales a ellos. Y eso se puede aprender. A algunos les cuesta mucho trabajo aprenderlo. Pero esa apreciación que tienen, por ejemplo, los fascistas franceses o italianos, Meloni, así no son rubios como yo, pero es que has paseado por Italia, monada. Los rubios son poquitos en Italia. Y eso que en Roma ya les gustaban las rubias más que otra cosa. El tinte para el pelo rubio se inventó en la Roma antigua. Pero, es cierto esto. Pero, y Hitler decía que los alemanes tenían que ser rubios. Si tú lo ves a él, pues rubio no eres. No sé si te has dado cuenta o te voy a sorprender, pero rubio no eres. Y esbeltos, atléticos, como tu ministro de Goering, el regordete que le mete todas las drogas que se le ponen enfrente. Y que si sube 2 pisos, jadea como un elefante. Ese. Bueno, no, pero son personajes, porte físico magnífico como Goebbels, que tiene un pie torcido. ¿Cómo quién? ¿Qué rubios de ojos azules? Eran minoría en las hordas nazis, en la dirigencia nazi. Esos ideales nórdicos que no eran alemanes, que tenían que ver más que nada con los países escandinavos. Pues se los había imaginado Hitler, y todos estos idiotas creían que eran rubios y de ojos azules, altos, guapos y con el cuerpo en excelentes condiciones. Cuando ves la foto de familia dices, pero es que no hay uno. ¡No hay uno! Creen que son lo que no son los fachas de hoy. ¿Qué opinión tiene acerca de la autocrítica de nuestras creencias, pero llevado al extremo de cuestionar casi todo? ¿Es recomendable? No. No es recomendable cuestionar casi todo. Es recomendable cuestionar todo. El problema es la forma en que lo cuestionas, y esto ya lo he dicho en muchas ocasiones. Cuestiónalo absolutamente todo, pero siempre sabiendo qué respuestas te van a satisfacer. Es decir, ¿con qué respuestas te convencerías de abandonar tu cuestionamiento y decidir que tienes ya un principio de conocimiento, por lo menos razonable, para seguir adelante? Pongo por caso. Las vacunas matan. Bueno, mira, hay unos pocos casos en que las vacunas matan, pero a comparación con las vidas que salvan, pues el negocio sale maravilloso. Hay otras cosas mucho más peligrosas que las vacunas que no están preocupándonos, como ir a recoger setas. Y estos son los datos, los estudios que se han realizado estudios en tales países, en tales otros países. Estos son los números. ¿Qué te parece? No, yo creo que las vacunas matan. No, entonces tú no estás cuestionando, estás negando. Cuestionar y negar no son la misma cosa. El negacionismo no acepta pruebas. Entonces, cuando cuestiones algo, pregúntate qué requisitos debe cumplir una respuesta para que la aceptes como suficiente. Si la respuesta es ninguno, no estás cuestionando, estás negando. Fuera de eso, hay que cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué no? Es la única forma que tenemos de enterarnos de la realidad, de descubrir cosas, de saber si nuestra apreciación es correcta o estamos viendo el mundo a través de un velo de fantasías, de distorsiones, de mentiras, de propaganda, de manipulación. ¿Fue España lo mejor que le pudo haber pasado a los indígenas americanos? Pues no. ¿Fue lo peor? Pues tampoco. Fue un momento histórico, ya pasó. Tienes que aprender a dejar que pase. Pero si tú exaltas la labor colonial, la dominación colonial durante 3 siglos,
y niegas todo lo malo, estás falseando la realidad. Entonces, si tú tienes impulsos hispanistas, cuestiona esos impulsos hispanistas o indigenistas en su caso, y pregunta y busca qué características debería tener una respuesta, porque digas, bueno, no hay motivo alguno para celebrar la colonia, simplemente es un hecho histórico que ocurrió y ya, como ocurrió la conquista romana, y el que tengamos todos lenguas romances no quiere decir que tengamos que rendirle pleitesía a Meloni o a Roma. Pero ¿qué respuestas te van a satisfacer? ¿Cómo tienen que ser esas respuestas para que tú digas, vale, está resuelto mi problema? ¿Tenía yo razón o estaba equivocado? Pero, ¿qué respuestas harían que tomaras esa decisión? Que supieras si estabas en lo correcto o equivocado. Que los judíos vivan en fraternidad en el nuevo Estado palestino unificado. Sí, ¿cómo no? No sabes lo que dices, ¿verdad? Un Estado palestino unificado sería la gran oportunidad para que los hermanos musulmanes, los ayatolás iraníes, Hamas, Hezbollah y todos los grupos ultra islamistas cumplieran con su obligación estipulada en sus propios documentos de aniquilar a todos los judíos del mundo. ¿No sabes que eso dice Hamas? Lee los documentos de Hamas, sí. Es Estado palestino unificado, donde judíos y palestinos van a vivir en paz. Yo creo que es muy difícil que eso llegue a ocurrir, como creo que es muy difícil que llegue a ocurrir bajo un Estado unificado bajo Netanyahu. Por eso no favorezco ninguno de los casos. Pero entérate de qué es lo que dicen los extremistas islamistas que controlan Hezbollah, Hamas, que tienen todo el apoyo de Irán y todo el apoyo de los hermanos musulmanes en Egipto, qué es lo que dicen respecto de los judíos. Si encuentras un párrafo donde dice vamos a vivir como hermanitos, me lo mandas. ¿Sí, Daniel? Entrevista entre Maduro y Diego Rosarín. ¿Por qué? Voy a ver eso. ¿Para qué? ¿Cree usted que es totalmente irrelevante el juicio de crímenes de guerra contra Netanyahu y dirigentes de Hamas? No creo que sea irrelevante. Creo que es una posición internacional importante que aumente el aislamiento de ambos, tanto de Netanyahu como de Hamas. Netanyahu está siendo aislado por quien más ha apoyado a Israel, a veces con una ceguera inmensa, que es Estados Unidos. Está en este momento con problemas muy graves para seguirlos apoyando. Y ha anunciado limitaciones a venta de armas, aunque no las haga él solo. El solo hecho de que las anuncie representa muchísimo, tiene un simbolismo profundo. Biden está viéndose presionado a decirle a Netanyahu, ya no podemos apoyar esto. El apoyo irrestricto ha dejado de existir. Y que las organizaciones internacionales, y vi la entrevista con el fiscal y las bases que él aduce desde el punto de vista del derecho internacional para la solicitud de las órdenes de arresto para Netanyahu y su ministro de guerra y para los dirigentes de Hamas, y jurídicamente está perfectamente sustentado. No es para nada un ataque contra Israel, ni contra el derecho a defenderse de Israel, ni es un ataque antisemita. No lo es. Yo creo que es bueno. Y bueno que la comunidad internacional les haga saber a ambos contendientes que ya no va a jugar su juego de tienes que estar conmigo porque los otros son muy malos, para decir yo estoy contra los dos que son muy malos y estoy a favor de los civiles que deberían dejar de sufrir, de ser asesinados, de vivir con miedo, de carecer de futuro. Sobre todo en el caso de los palestinos, carecer de futuro. Con miedo los israelíes han vivido siempre. Desde 1948, el Estado israelí se proclama, con base en la determinación de las Naciones Unidas del 47, se proclama en el 48 y al día siguiente le declaran la guerra. Y el otro día había un mapa muy interesante de cómo ha cambiado la composición territorial de los territorios asignados por las Naciones Unidas en el 67, en el 73. Y digo, sí, cambiaron.
en 48, 67, 73. Y lo que se le olvidó poner al de los mapas fue que en el 48 los árabes atacaron a Israel, que en el 67 los árabes atacaron a Israel y que en el 73 los árabes atacaron a Israel. Y luego perdieron. Oye, pues sí, también. Los israelíes están acostumbrados a vivir con miedo. ¿Qué tal que viven sin miedo? Y sin necesidad de estar defendiéndose, entre comillas, atacando a civiles. ¿Y qué tal que los civiles palestinos tienen derecho a un futuro y a vivir en paz? No, tampoco sea tan delirante. El Islam es incompatible con la forma occidental de vivir, igual que el cristianismo. Lo que pasa es que al cristianismo lo hemos domado y costó mucho trabajo y muchos muertos. Y el Islam tendrá que ser domado. El gobierno votó a favor de Palestina y grupos ultraconservadores y religiosos están usándolo políticamente. Sí, pero el mapa no está actualizado, no muestra los territorios ocupados. ¿Sabes qué es el problema tuyo? No lees. Dice mandato de la ONU de 1947. Si ves 1947, inmediatamente te das cuenta de que no está actualizado. Digo, tienes que ver el calendario de hoy. Digo, es el esfuerzo adicional. Y ver 2024, mapa del 47, estamos en 2024. Pues no está actualizado. Pero nunca pretendió estarlo. La presencia de un Estado judío también mantiene el conflicto, pero es que llamarlo un Estado judío comete varios errores. En el Knesset, en el Congreso israelí, hay ateos, hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos. ¿No lo sabías? Estás desinformado. ¿Por qué será que YouTube siempre me desuscribe de tu canal? No lo sé. No lo sé porque no desuscribe a nadie que yo sepa. Yo lo que estoy buscando es que suscriba a más gente. Twitter, por favor, David del Castillo, me habla de unos vídeos que me quiere pasar. Daniel, no voy a discutir contigo, o sea, no estoy para eso. Debate presidencial no lo vi en México. Una cosa sobre Irán que me alarmó mucho. Ustedes saben, y ya estás. No, todavía tenemos tiempo. Hoy me las he arreglado. Aunque voy a tener que cortar muchos pedacitos para armar todo lo que hemos hablado de Israel, que creo que es importante. Pero, como ustedes saben, el 19 de mayo, un helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se estrelló contra una montaña en la provincia noroccidental de Azerbaiyán Oriental. Habían estado con el gobernador de Azerbaiyán Oriental, porque Azerbaiyán es obviamente un satélite de Rusia, y Rusia es muy cercana a Irán. Bueno. Algunos dijimos que pues, es muy lamentable que se muera cualquier persona, pero que hay que recordar que lo que tiene sobre todo Irán es víctimas, mujeres, a las que se les da un trato absolutamente inhumano y se les mata por no usar un trapo en la cabeza, lo cual me parece bastante alarmante, ¿no? Sin embargo, algunas personas decidieron que era mejor lamentar la muerte de este personaje, que era uno de los extremistas. Era un sujeto tan extremista en lo religioso y lo político que se le consideraba como uno de los posibles sucesores de el ayatolá Jamenei, líder supremo de Irán y líder que decide todo en Irán, incluido quién es el presidente. ¿Sabes? Armas unas elecciones donde solo un candidato puede recibir votos y se gana. De hecho, desde 2020, más de la mitad de los iraníes no están participando en las elecciones de la fraudulenta democracia islámica, de la República Islámica de Irán,
y no participaron en las elecciones que en 2021 eligieron presidente a Ebrahim Raisi. Gente ya no vota, no participa, y la represión, por supuesto, aumenta. Ante esto, pues en México la decisión es asumirlo así, sabiendo la situación que viven las mujeres en Irán, sabiendo la cercanía de Irán con Rusia y la cercanía de Irán con Hamás, pues... Bueno, pues ofrecer al pueblo iraní nuestras condolencias por el fallecimiento en un accidente. Hasta ahora es la información que se tiene del presidente de Irán y del canciller. Yo no voy a avalarlo, pero yo lo que vi en las redes sociales fue sobre todo a mujeres bailando de alegría. De esa república, de esa nación. Nuestro más profundo pésame por este fallecimiento de los dirigentes, del presidente, del canciller y de otros miembros del gobierno de Irán. Bueno, cuando yo vi esto, lo primero que me dije fue, no me hubiera gustado que en los 5 años y medio que López Obrador lleva en México como presidente, algún día hubiera declarado su solidaridad, su sentido pésame por las mujeres asesinadas en Irán, por los izquierdistas asesinados en Irán, por los homosexuales asesinados en Irán, por las personas, por los apóstatas del Islam asesinados en Irán, y por la represión que mantiene un régimen autocrático y sanguinario, ¿no? Me hubiera gustado que alguien de los diputados que dicen que son de izquierda hubiera dicho, hombre, un minuto de silencio, porque una chica de 17 años no traía el trapo en el metro y la policía moral le dio tal paliza que la mató. Curiosamente, estaba yo comentando esto cuando me pasaron un video a alguien en Twitter de alguien en Venezuela, un diputado, que se llama, ahora les digo, Bruno Gallo, muy gallo, que sí se atrevió a esto, y me encanta la reacción que tuvo la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana, que es el Congreso de los Diputados, el Congreso de la Unión, ante las palabras de Bruno Gallo, que yo que yo avalaría 100%. Desde el punto de vista humano, lamentamos la muerte de cualquier persona. Sin embargo, yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. Hasta aquí llega mi intervención. Está bien, ¿no? Se lamenta la muerte porque, bueno, por humanidad hay que hacer como dicen que dijo, sin decirlo, creo que Mark Twain: nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hay notas necrológicas que he leído con sumo placer. Y la respuesta de la presidencia del máximo órgano legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, afortunadamente fue de apoyo y respeto a la posición del diputado. No es cierto. ¿Y ahora qué hacemos? Yo voy a solicitar por groseras, por inoportunas, por inadecuadas, por absolutamente ausentes de solidaridad
hacia una tragedia ocurrida en un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gallo. Y esta Junta Directiva se reserva, tal cual como está establecido en el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sanciones correspondientes a los derechos de palabra del citado diputado. Afortunadamente y evidentemente, y hay que subrayarlo, el señor diputado Bruno Gallo no se muestra sorprendido ante lo que tuvo que escuchar. Porque cuando eres un arrastrado y llevas 25 años de arrastrado profesional, te sale muy natural, como le salió al presidente de la Asamblea. No es, pregunto yo, no es vergonzoso, no es como sentir que deja solas a las víctimas, como se les ha dejado en Afganistán, como se ha dejado a muchos en Irán. Masih Alinejad, con quien yo ocasionalmente hablo, que han tratado de asesinarla 2 veces y que ahora se descubrió que una reportera del New York Times que cubre Medio Oriente ha estado diciendo que no vayan a entrevistarla a raíz de la muerte del presidente de Irán. Afortunadamente en un lugar, en un espacio donde hay cierta libertad, mayor libertad que en otros sin duda alguna, la información y la grabación de ella diciendo que nadie entreviste a Masih Alinejad salió al público. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Qué tipo de condiciones ser indígena, social, biológica, cultural e identitaria? En la mayoría de los casos parece ser cuestión de autoidentificación. No, generalmente es cultural. En México se le considera cultural, ¿eh? Yo creo que en México es fundamentalmente cultural. Verte como parte de una determinada sociedad y cultura de la cual además salir es dificilísimo. Dificilísimo, porque por dentro te tiran para adentro y por fuera te empujan para adentro. Así que a ver, no me voy a meter en esto. ¿Habrá una forma de inhabilitar al PP y Vox? No, porque no han dado motivos, porque evidentemente si Alemania pretende inhabilitar a la AfD es porque hay una ley que lo puede hacer, como en un momento dado se pudo ilegalizar a los partidos que eran brazo político de ETA. Estoy pensando en Henry Batasuna, en Rita Rock, y luego el último fue Sortu, que ahora es parte de la coalición de Batasuna, probablemente la parte mayoritaria de la coalición Batasuna, pero esos partidos fueron ilegalizados en su momento pero con base en leyes. Si hay forma, la forma la da la ley. ¿Qué más tengo yo por aquí que pueda? Sobre todo hay cosas que veo que son repetidas. No sé si estoy volviendo en el tiempo. Me están repitiendo lo mismo. Gracias por responder, Antonella. Efectivamente, el populismo solo se puede prevenir y combatir con el estado del bienestar, mucha educación y mucha ciencia. Ese estado del bienestar que precisamente odian los populistas de derecha y manipulan los populistas de izquierda para que les sirva. Yo he dicho muchas veces que los socialdemócratas somos víctimas de nuestro éxito. Pues la gente de la pobreza pues, se derechiza, es normal, es una realidad sociológica.
bien documentada. El leninismo prefiere mantener a los pobres pobres, menos pobres, pero pobres. Y el populismo de derecha le da exactamente igual, ¿no? Destruir el estado de bienestar les resulta un excelente negocio. No les importa lo que le pase a la gente, que ellos ven por debajo de ellos. Insisto, que ellos ven por debajo de ellos cuando no se dan cuenta que las oportunidades a las que han accedido han sido gracias a los cambios en la visión social que tenemos a partir de la Ilustración. Acaba de entrar, no sé, Gabriel Guereña, cuál de los vídeos de los canales de la fachosfera, y dice: Loret renuncia y Latinus cierra por fracaso. Sí, hombre. Y muero, y dirán cosas. Xochitl ordena robar boletos electorales, claro, y dirán, y Mauricio patea gatitos en la calle o algo así. Me quedan 10,000 suscriptores para llegar a los 200,000. Pues sí, pero vamos muy lento. Vamos muy lento, y además aquí sí quiero decirlo y quiero reconocerlo y quiero confesarlo, porque así soy yo de tonto. Yo he hecho a mucha gente de este canal y de Twitter, mucha. La gente no sabe qué herramientas tengo yo, qué herramientas tenemos los creadores para evitar el troleo y el boteo y la estupidez, ¿no? En Twitter todavía no entiendo, no sé cómo bloquear de golpe los canales porno. Entonces, porque el truco ahora es, te llega y te dicen me gusta a alguien o retuitea un comentario tuyo, y hombre, vas a su perfil y te das cuenta que lo que tienes nudes in my bio, ¿no? Fotos desnuda en mi biografía. Hombre, siempre son agradables las fotos de gente desnuda, sobre todo es gente estéticamente atractiva, pero eso es un negocio. Y entonces tienes que, o te mandan mensajes y te meten en un grupo y tienes que salirte del grupo y bloquear a la persona y borrar los mensajes. Es un engorro. Pero bueno, como Twitter se trata fundamentalmente de que sea un espacio para la ultraderecha, y así lo ha diseñado Elon Musk, y entonces pues, yo me quedo por molestar. Pero aquí tenemos dos herramientas que la gente no conoce. Primero que nada, yo puedo pedirle a YouTube que haga cierto corte, es decir, que el algoritmo, la inteligencia artificial que tienen o algo parecido, detecte, por ejemplo, palabrotas o palabras políticamente cargadas, y me los ponga, que los vea yo si quiero, si que se publiquen o no. Hay cosas otras que YouTube borra directamente y ahí sí no tengo nada que ver. Pero no sé si sean las más o sean las menos. Todo lo que tenga un enlace, YouTube lo echa para afuera, no lo publica automáticamente. O lo echa o lo tengo que ver yo para publicarlo. Generalmente no permito enlaces ni permito otros canales. Uno de los trucos de los trolls es promoverse. Entonces, claro, porque yo dije en mi canal esto y otro, y ponen su enlace, a ver si cae. Vas a su canal, 35 seguidores. ¿Desde cuándo está abierto? Hace 8 años. Uf, pues ya casi más de 4 seguidores al año. Va muy bien. Verdaderamente tienen los dedos en el pulso de la realidad internacional. Pero yo tengo, entonces, la herramienta de decirle a YouTube, hay una serie de comentarios con los baremos de tu algoritmo que me guardas para que yo los revise. Yo leo todos los comentarios que se ponen. Las respuestas muchas veces ya no, porque además nadie se mete a eso, son ya obsesiones de loquitos. Pero todos los comentarios los leo, los que se publicaron y los que, están reservados, están retenidos para su publicación. Borro muchos. Borro, por ejemplo, no solamente cosas que la gente pueda pensar fácilmente. Por ejemplo, cuando alguien ataca a López Obrador,
por poner un caso, o a Donald Trump, con insultos sin mayor sentido, es un hijo de su tal por cual, y es un imbécil, y es un viejo cagado, lo borro. ¿Por qué? Porque no aporta nada al diálogo. De por sí el diálogo en los comentarios es inexistente, pero bueno, te informas de cosas y puedes ver ciertos puntos de vista divergentes. Pero cuando es nada más el insulto por el insulto mismo, lo borro. Cuando es mentira, lo borro. Cuando es una afirmación sin bases, y esto pasa sobre todo con todo lo que es esoterismo, religión y pseudomedicina, pseudoterapias. Pues tú dirás lo que quieras, pero yo me curé de una pericarditis supurante con cáncer de gónadas gracias a las píldoras del doctor Fulanes. Pero como no incluyes el artículo científico donde se analiza tu caso clínico, lo borro. Pues es que yo sí me encontré, a mí me llevaron los extraterrestres a dar una vuelta por las Pléyades y eran bien bonitos. Lo borro. Pues es que yo sí estuve con un fantasma. Borro. ¿Por qué? Porque si no dan las bases necesarias para que les creas, lo único que están haciendo es aumentar el índice señal ruido del lado del ruido, ¿no? Si todo lo que sea ruido va para afuera. 2. Cuando se refieren a mí, es muy sencillo. No estoy de acuerdo contigo porque yo tengo unos datos y aquí está, como dije, como tal cosa. Está bien, lo publico. Es que a tu edad ya deberías saber. De mi edad, nada, fuera. Yo trato de no burlarme de nadie porque sea menor de edad, porque sea demasiado joven, y no acepto burlas sobre mi edad. Sobre todo me dan mucha risa los que me llaman viejecito mientras defienden a AMLO, que es 2 años mayor que yo, ¿no? Pues no. Y tampoco admito que ataquen a AMLO por su edad, ni a Biden, ni a Trump, ni a nadie. Es demasiado joven, es demasiado viejo, no son argumentos. Es mujer, es hombre, no son argumentos. Es judío, es musulmán, no son argumentos. Me preguntan constantemente si soy judío. Mira, ya lo expliqué muchas veces, deberías buscarlo. Los que me acusan de que no he hecho lo que sí he hecho, esos los borro de inmediato. Porque tú nunca has hablado en contra de lo que ha hecho Israel con Palestina. No te voy a explicar. No vienes a informarte, pero si vienes a informarte buscarías en el canal Palestina, Israel, y verías el montón de vídeos que he dedicado al tema y la complejidad en la que me he tratado de meter para tratar de explicar que esto no se resuelve de golpe, que es complicado, que es difícil. Y si no te metiste en el canal y vienes a decirme que yo nunca dije nada en contra de Peña Nieto, y yo, mira, te borro y ya. Eso lo borro. Los insultos directos los borro. La promoción de toda promoción comercial se borra automáticamente. Esas casi todas acaban en reservado, casi nunca se publican directamente. Me da igual. Me da absolutamente igual que la gente se emberrinche. ¡Ay, me estás censurando! No, no te estoy censurando. Te estoy diciendo que en mi casa no puedes gritar como quieres gritar. Si quieres gritar así, grita en tu casa. Ahí eres libre. Ahí tienes libertad. Ahí no te censura nadie. Ah, que no te oye nadie porque tienes 16 seguidores. Ay, amigo. Pues qué pena. Pero no vas a usar mi canal y a mis 190,000 seguidores para darle bombo a tus barbaridades. 3. Tengo una herramienta que se llama ocultar al usuario en este canal y es una herramienta muy tramposa. Me encanta por eso, es trampa. Y se les cuento. Yo puedo ocultar a una persona en el canal. Él puede seguir escribiendo y diciendo de mí lo que le dé la gana y despotricar y sentirse maravilloso, porque cuando él entra al canal ve sus comentarios prístinos publicados allí para que todo el mundo vea qué genios son. Pero en realidad solo los puede ver él. Ninguna otra persona que vea el canal puede ver sus comentarios. Queda oculto en el canal, solo se puede ver él. Entonces esto les permite ejercitar, que es lo que más les interesa a muchos de ellos, ejercitar el onanismo sin molestar al personal, que siempre es agradable. O sea, todo el mundo tiene derecho a ejercitar el onanismo, pero sin molestar al de junto, sin hacer ruido, sin hacer ahí dejar nada sucio ni nada. Entonces,
A mucha gente, oye, es que tú dijiste. No, mira, no dije eso, pasó esto y esto. Porque ustedes pueden ver que respondo a muchos comentarios todos los malditos días. No dije eso, mira, aquí hay un vídeo donde te explico. No, porque tú eres un hijo. Oye, ya te expliqué una vez. No, porque quién sabe, ocultado. Borrado todo el hilo y ocultado. Tú sigues discutiendo contigo mismo, diviértete. ¿Cuántos de ustedes no estarán ya baneados? Eso es el baneo del canal, el ocultar a alguien en el canal. Entonces, si me interesara tener todos los seguidores del mundo a cualquier precio, a esos varios cientos, porque hay cientos de personas que tengo baneadas del canal, pues les permitía yo que siguieran ocupando un espacio que no quiero dejarles porque es mío. Es mi canal. No tienen derecho a hablar, no a que yo los oiga. Son dos cosas distintas. Si quieres hablar, lo haces con seriedad, lo haces dando datos, lo haces aportando señal a la relación señal-ruido. De otro modo, estás fuera. ¿Vas a llorar? Me da igual. Mira, lágrimas de troll. Y ahora, sería espectacular un video de reacciones suyas al top 10 de los más populares de Billboard o Spotify. Es que lo hace Rick Beato. ¿Qué hago yo? Si no, yo veo a Rick Beato y estoy de acuerdo con él. Nada más. Ayer acaba de hacer una cosa espectacular Rick Beato. Le dijeron que Taylor Swift es más grande que los Beatles. Se le explicó cómo hacían la música de los Beatles, cómo hacía la música de Taylor Swift. La define, yo creo que de manera muy inteligente, más como una creadora de contenido que como una compositora y explica por qué lo que los Beatles lograron en menos de 10 años, pues ella lo puede haber logrado a lo largo de 20, pero son cosas distintas, son juegos distintos. Es como tratar de comparar a Larry Bird con Luka Doncic, si se entiende baloncesto, o a Pelé con Messi. No se puede, porque eran fútboles distintos, con reglas distintas, con estilos distintos, pues cosas totalmente diferentes, no se comparan. ¿Quién es el más grande? Todos. Bueno, Messi, pero todos también. Revolution 9 podría ser tu favorita. No, porque no es una canción. Preguntaron sobre las canciones favoritas de los Beatles. Revolution 9 es un experimento acústico, un experimento sonoro que no es una canción. Las canciones tienen ritmo, armonía, melodía y letra. La letra cantada con la melodía en cuestión. Así que eso me la resuelvo muy fácil. Mi opinión de Juan Manuel Zunzunegui, que es la segunda vez que oigo ese nombre y no sé quién es. O sea, Aquaviva viene en Inglaterra, don Mauricio. Bueno, pues se ha de vivir bien allí. ¿Qué opinan las personas que lean el lenguaje corporal? He visto canales de psicólogos utilizándolo. ¿No es una pseudociencia? Sí, no y sí y no. Sí hay mucho de pseudociencia allí. A ver, hay una ciencia que es la proxémica y que estudia precisamente el lenguaje corporal. Es decir, por ejemplo, ¿por qué nos ponemos a distancias cercanas o a distancias determinadas cuando estamos dentro de un ascensor, y por qué no nos miramos unos a otros? Pues miramos para arriba. O cómo hacemos filas, o a qué distancia social estamos acostumbrados a estar. Entonces hay experimentos además maravillosos cuando lo haces en ¿cómo se llama? En cámara rápida, por decirlo de algún modo, donde tienes a una persona de una cultura de distancias cortas, donde la gente está acostumbrada a estar, o sea, a pocos centímetros, digamos a 30 centímetros de distancia unos de otros mientras conversan, con una persona que viene de una cultura donde están acostumbrados a estar a 60 centímetros. Entonces, a lo largo de su conversación, el que está acostumbrado a estar cerca, avanza para estar cerca del otro, y el otro retrocede para estar lejos, porque los dos están cómodos culturalmente a una distancia diferente. Hay una serie de estudios muy serios respecto al lenguaje corporal, efectivamente,
de por qué nos comportamos de cierta manera, nuestras cercanías, nuestras lejanías. Puedes ver si hay 5 personas o 6 en un grupo, puedes decir quiénes de ellos, si hay una pareja de ellos que son amigos, por la forma en que se comportan, por la distancia que tienen entre ellos, porque si están sentados en un banco, sus rodillas miran hacia las orillas del otro en vez de estar rectas. Todo esto está estudiado y se publica en revistas científicas. Ahora, si cuando una persona cruza los brazos está molesta, en todos los casos, y eso lo usas para interpretar sus actitudes, eso es una barbaridad. Y no es su ciencia, y se ha demostrado que no lo es, y los que lo intentan usar, por ejemplo, en interrogatorios en la policía, han demostrado que no es cierto. Los que dicen que saben suficiente lenguaje corporal como para interpretar cuando alguien miente o cuando alguien está, sobre todo mintiendo, o se está molesto o está a gusto, etcétera, etcétera, se equivocan. Se equivocan en la mayoría de los casos y no se considera científico eso. Pero siendo un fenómeno legítimo de estudio, hay estudios serios y hay estudios que no lo son. ¿Qué opina de la psicología evolutiva? Depende a qué le llame psicología evolutiva. Hay cierta psicología evolutiva que es una especulación que pretende obtener explicaciones evolutivas a fenómenos psicológicos observables, y hay otra que explica, que demuestra que hay bases científicas, bases genéticas, evidentemente producto de fuerzas evolutivas, de presiones de selección, que dan como resultado determinados comportamientos, sobre todo en animales. Es lo que hace la etología. La etología es una forma de psicología evolutiva científica absolutamente seria, y la única forma de psicología que ha obtenido un premio Nobel en 1973 a Nico Tinbergen, Carl von Fritsch y Konrad Lorenz. Entonces, la idea esa de psicología evolutiva, así como en general, quien habla de eso generalmente está buscando denigrarla, porque hay partes de la psicología evolutiva que no les gusta a los posmodernos, porque no creen en la evolución, en la genética, en la biología, en todas esas cosas molestas, ¿no? Darwin decía que el hombre desciende del hombre, ¿no será al revés, que el mono desciende del hombre? Ridículo, no lo sé. No, mira, Darwin nunca dijo que el hombre desciende del mono. Es una sobresimplificación de ignorantes que no saben qué dijo Darwin, ¿verdad, señor Darwin? Es Darwin. Darwin lo que dijo es que los monos actuales y los seres humanos, que son una forma de monos, descienden de un ancestro común. Y eso está demostrado por la historia fósil, además de por el estudio del ADN. El mono no existe, existe una serie de primates diversos, cada uno con una historia evolutiva que hemos reconstruido de manera bastante eficaz hasta la fecha. Te recomiendo que estudies un poco de paleoantropología. ¿Qué queda por aquí? Que ya estamos terminando. Sí, Antonella, sí, que fue la terraplanista, fue elegida primera secretaria de la Comisión de Ciencia del Senado. Uf, ¡qué barbaridad! La estación china también tomó imágenes de la Tierra esférica, sí, claro. Es que todos están en la conspiración, están todos. Un muro de hielo como en Game of Thrones. Sí, creo que el muro de hielo lo inventaron después de ver Game of Thrones. Después de que salió, bueno, por lo menos la novela. Yo las novelas las leí antes de la serie, por supuesto. ¿Qué opinas que no se ha sancionado el consumo público de drogas? Que es bueno eso. ¿Cómo estamos hoy? 285 personas. A 5 no les gustó absolutamente nada. 235 les gustó y quedan 45 por decidir. Quizás tenga una respuesta.
voy a hacer una respuesta aparte de la que dio Antonella. Mira, Antonio Samperio, ¿por qué la gran mayoría de personas en el mundo tienen un marcado gusto por las tonterías y la estupidez? Por ejemplo, cuando ves a Milei, López o Trump decir tonterías y sus fans aplauden. Porque el objetivo para ellos no es la verdad, sino vencer al adversario. ¿Qué importa que López Obrador mienta si hace cabrear a los conservadores, si los humilla, si los vence, si hemos acabado con el pripanismo? Hay miles de pripanistas alrededor en Morena cobrando y corrompiéndose todos, pero no importa que Milei mienta, lo importante es que los zurdos quedan mal, lo importante es que estamos derrotando a los marxistas. No importa lo que diga Trump, sino que estamos ganándoles a los demócratas, estamos demostrando que los demócratas están mal. No tienen la verdad como valor, prefieren el triunfo. Yo recuerdo que yo tenía un lema que era que no envidio el orgasmo del violador, la fortuna del ladrón, ni el poder del usurpador, ¿no? Yo nunca sentí que ganar haciendo trampa era ganar, pero el que está mal probablemente soy yo. Sin embargo, yo creo que podemos enseñarle a la gente que ganar haciendo trampa pues no es precisamente ganar, ¿no? Queda bastante de chat que no voy a recorrer el día de hoy. Sobre grafología tengo un vídeo, pueden buscarlo, ahí se demuestra que todo es absolutamente un embuste. Y nos vemos la semana próxima. Este miércoles no sé qué vamos a tener, hay posibilidades diversas. Y vamos a estar la próxima semana aquí el jueves. Como ya les adelanté, en junio vamos a tomarnos un par de semanitas porque hace falta. Yo me voy a ir a Londres, ya les traeré videoblogs de Londres o algo por el estilo para hacer cosas. Gracias a los que todavía dieron un par de me gustas más. Somos 274, nos vemos el próximo miércoles, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Clara por su apoyo. Y de aquí a que nos volvamos a ver, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.